se traslada a la ciudadanía para que toda la ciudadanía funcione y trabaje con los mismos principios y valores éticos. Muy bien. Muchísimas gracias y vamos a pasar a Carles Agustí, que es el comisionado de Participación Ciudadana y Asociacionismo del Ayuntamiento de Barcelona. Gracias. Primero, gracias por la invitación a los organizadores, evidentemente, y respondiendo a las preguntas que dan lugar a este debate, yo empezaría por destacar un principio, que es el de transversalidad. El principio de transversalidad entendido como la aplicación de estas políticas, tanto éticas como de gobierno abierto, como de transparencia, todas ellas evidentemente emparentadas a la administración, al conjunto de la administración, cada uno de la cual somos responsables. A nivel práctico, respondiendo a las preguntas, la Diputación de Barcelona pues tiene un código ético, de hecho es un código de buen gobierno, es un nombre de esos largos, Código de Buen Gobierno y Calidad Institucional, dentro del cual encontramos el código ético. De hecho el código es un código ético en sí. También viene recogido los principios del gobierno abierto y de los objetivos de desarrollo sostenible. Todo en uno, para dar esa importancia por un lado y esa transversalidad muy necesaria para el éxito por otro lado. ¿Cómo se articula institucionalmente esta integridad institucional que se comentaba? A través de una comisión también de nombre largo, de buen gobierno, transparencia, gobierno abierto y calidad institucional, una comisión que es eminentemente política, con representación política, que marca las grandes directrices en todos estos terrenos, el ético, el de gobierno abierto y, por supuesto, los objetivos de desarrollo sostenible que lo engloban todo, ¿no? Y luego deriva en una comisión operativa, ya de gobierno abierto, se llama en ese caso, que es la que despliega esas políticas. Y vamos al terreno del gobierno abierto. Yo creo que no hay un gobierno abierto no ético, ¿no? Y a partir de esa frase podríamos debatir mucho y descifrar mucha de la aplicación de los principios éticos y de integridad en una institución. A nivel filosófico, ¿cómo aproximamos el gobierno abierto, ¿no? Cómo una Diputación de Barcelona, en este caso de Barcelona, aproxima al gobierno abierto. Básicamente partimos del hecho de que la Diputación, en muchas partes del Estado, tal vez aquí en Euskadi es un poco diferente, es una institución más importante y más próxima a los ciudadanos, pero normalmente en las otras provincias o en muchas de ellas la Diputación es una institución distante, una institución que al ciudadano le cuesta identificar, todo el mundo la conoce, pero le cuesta identificar exactamente qué hace, ¿no? Por lo tanto, las políticas de gobierno abierto allí van emparentadas a la mejora de la propia marca de la institución y la aproximación de la misma a los ciudadanos. Doble objetivo: el gobierno abierto dentro, o sea, organizar un gobierno abierto real dentro de la institución de la Diputación de Barcelona, cosa que podemos decir que ya está en un 95% desarrollado, y la ayuda a los 311 municipios que componen nuestro territorio, en este caso la demarcación de Barcelona, para desarrollar cada uno el suyo, teniendo en cuenta que tenemos desde Barcelona, con casi 2 millones de habitantes, a muchísimos pueblos, la mitad o la mayoría de menos de 1000 habitantes, por lo tanto adaptando qué quiere decir ética, qué quiere decir integridad, qué quiere decir gobierno abierto a cada uno de esos tamaños, ¿no? ¿Cómo aplicamos ese gobierno abierto ahora en la parte interior? A través de unos programas concretos, 19 programas que hemos ido desarrollando, de los cuales a mí me gustaría destacar dos. Uno, el hecho, es simbólico, pero es muy importante, el hecho de que el propio logo de la institución, de la Diputación de Barcelona, y hablar de logo de una diputación pues es algo como medio sagrado, ¿no? Pues ese logo ha adaptado el nombre del programa de gobierno abierto y ética, que es DIBA Oberta. DIBA Oberta quiere decir Diputación de Barcelona Abierta, ¿eh?
Por tanto, ese que empezó siendo un hashtag, luego ha sido el nombre del programa, Diva Oberta, ya forma parte del logo institucional de la Diputación. ¿Qué mejor eso, qué mejor medida de transversalidad que esa? Cualquier resistencia interna, cualquier incomprensión interna de qué estamos hablando se abate automáticamente solo enseñando el logo. Aparte de la comisión que hablaba, Comisión de Buen Gobierno, presidida por el propio presidente de la Diputación, que le da una transversalidad a todo. El siguiente punto que quería destacar, el segundo de los programas, es el de la participación interna, que hemos puesto en marcha recientemente. Ha empezado con un programa piloto, una participación interna de la web interna, donde los trabajadores van proponiendo mejoras. Pero, por ejemplo, el segundo proceso participativo que lanzaremos con la participación interna va de ética, va de gobierno abierto y va de lo que el profesor Villoria comentaba al principio, ¿no? De que los propios trabajadores hablen, expliquen qué quieren de gobierno abierto, de ética y gobierno abierto, cómo lo ven y qué medidas concretas proponen. Por lo tanto, implicando al trabajador de la casa, 4.000 trabajadores de la casa en ese sentido, a desarrollar el propio gobierno abierto interno y las políticas de ética e integridad de la casa. Es una comisión, por lo tanto, eminentemente política, porque así se quiere. Si es técnica, pues quedaría ahí, ¿no? Al ser política, da esa transversalidad y abarca a toda la institución, ¿no? Temas concretos, ¿no? Se hablaba de cómo llegan las denuncias, se denuncia, no se denuncia. Allí, pues tiramos del buzón de denuncias. Hay una secretaría técnica especialmente y única habilitada para esto, para el buzón de denuncias. Algunas han llegado, pero evidentemente se preserva el anonimato de manera muy importante. Ni yo mismo pues sé bien cuántas denuncias hay, que dicen y que han llegado, porque hay una secretaría técnica específica, autónoma en este sentido, para gestionarlas, ¿no? Y dos comentarios más, ¿no? ¿Cómo llegan las políticas de ética a la sociedad, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de crisis de la política, ha salido sobre todo en la mesa de antes, irá saliendo, ¿no? Hablamos de una distancia entre lo que es la sociedad, el ciudadano, y la política, donde el ciudadano mete a todo, ¿no? Los partidos, las instituciones, los funcionarios, todo. Hay una distancia evidente y se trata de corregirla, ¿no? Yo creo que la sociedad ha avanzado mucho más rápido de lo que lo hemos hecho las administraciones públicas y no digamos ya los partidos políticos. Y, lógicamente, los ciudadanos, a la que esas instituciones o esos partidos no responden a sus nuevas necesidades, buscan cosas nuevas y ahí se nos rompe la arena política en muchos partidos, en muchos ejes. Antes el alcalde hablaba de derecha e izquierda, completamente de acuerdo, ¿eh? Yo me siento más identificado y creo que es más abierto a hablar de ideologías como socialdemocracia, democracia cristiana, conservadurismo, comunismo, socialismo, pero bueno, podríamos decir que derecha e izquierda, para mí un poco caduco, todavía responde, ¿no? Es un eje, ¿no? Pero es que hay territorios que por ejemplo o por ejemplo del que yo vengo, donde hay tres ejes ahora. Donde siempre había uno, hay tres. Uno es el derecha-izquierda, llamémosle así. Otro es el de identificación sentimental nacional, más vasco, más español, solo vasco, solo catalán. Y el otro sería el de regeneración democrática. Partido antiguo, partido nuevo, y ahí en todos los espectros tenemos electorado que tira para un lado y para otro, ¿no? Si cogemos ahora toda esta derecha, digamos, creciente, pues descubriremos, viendo encuestas, que la parte más joven tira más a Vox Ciudadanos porque es como más regenerador, más nuevo, ¿no? Y el Partido Popular más envejecido. Bueno, y con esto encontraríamos ejemplos. Hay tres ejes, con lo cual se nos vuelve todo un poco más complicado, ¿no? ¿Cómo llegar a la gente, ¿no? Yo creo que es fundamental la actitud, ¿no? No basta con aprobar códigos éticos, no basta con aprobar leyes, sino que la actitud, sobre todo del dirigente político, pero del servidor público también es fundamental, ¿no? Es como aquel ejemplo en transparencia, ¿no? Que se pone, imaginemos que ahora estamos en una institución pública. Las paredes aquí pues son paredes, estamos cerrados, ¿no? Estamos antes de las leyes de transparencia. Imaginemos que de golpe todo esto se vuelve de cristal, por lo tanto hemos aprobado las leyes de transparencia, correcto.
Los ciudadanos nos pueden ver, porque ahora es de cristal, correcto, pero si dentro seguimos haciendo exactamente lo mismo y no nos adaptamos a lo que el ciudadano, que no solo mira, sino que también opina, quiere, no estaremos realmente transformando nada. Por lo tanto, actitud fundamental, ¿no? Y luego, cumpliendo y, por qué no, publicitando los códigos éticos, ¿no? Y luego, al final, la colaboración entre instituciones. A ver, uno de los grandes principios del gobierno abierto es colaboración. ¿Y colaboración qué quiere decir? Que más allá del signo político de uno o de otro, hay que colaborar. Y más en estas políticas en las que se supone que todos estamos de acuerdo, ¿no? Y a nivel práctico, el intercambio de experiencias es fundamental, ¿no? Gobierno abierto, ética, es intercambio de experiencias, ver qué hace el otro, el municipio de mi tamaño del otro lado, el más grande, el más pequeño, y adaptar ideas, no quedárnoslas para nosotros, ¿no? Jornadas como esta, ¿por qué no? Esto son intercambio de experiencias. Aquí hay gente de muy diferentes instituciones, de muy diferentes partes. Por cierto, una representación catalana he ido viendo pues bastante sólida. Hay algunos ayuntamientos, diversas instituciones, empresas de Cataluña aquí presentes. Y esto es un efectivo intercambio de experiencias, ¿no? Innovación, siempre muy importante compartir la innovación. Transparencia, pedagogía, explicar. Y me atrevo a lanzar el concepto de implicación ciudadana colaborativa, ¿no? ¿Qué quiere decir? En vez de participación ciudadana, que creo que es un término ya muy manido y al que hemos de ir encontrando nuevos conceptos que conecten mejor con la sociedad, por ejemplo, implicación, poco marketingiano, pero creo que más real, implicación ciudadana colaborativa, por ejemplo, procesos participativos que no solo sean de una institución, sino de varias lanzando el mismo proceso participativo, lo cual enriquece al ciudadano, simplifica el sistema y nos enriquece a la vez que compartimos conocimiento todas las instituciones. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Todavía nos quedan unos 5 minutos. Yo quisiera pedir disculpas a Carles, que le sitúan al Ayuntamiento en lugar de la Diputación. Él es comisionado, pero en la Diputación de Barcelona, no el Ayuntamiento, tenía mal puesto aquí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario de alguien del público a nuestros participantes. Si no, yo tenía una cuestión que siempre me preocupa, porque cuando me dedico a medir impactos, ¿no?, de estas políticas de Open Government, de transparencia, etcétera, sobre confianza ciudadana, la verdad es que la correlación es muy baja, ¿no? Al final te haces un enorme esfuerzo, pero la gente sigue desconfiando de los gobiernos. Y luego tenemos otro problema, además, y es que además de que sigan desconfiando, la percepción de corrupción es difícil cambiarla, ¿no? Entonces, yo no sé, yo lo que quisiera también es animaros, porque esto es a largo plazo, es decir, ha habido alcaldes con una preocupación enorme por la transparencia que han perdido elecciones, y otros que no tenían tanta preocupación y la han ganado. Pero yo creo que esto es un tema a largo plazo. En todo caso, vosotros, ¿cómo veis esta interacción entre cómo conseguir llegar a la gente y que empiece a confiar más, por lo menos en los gobiernos que están haciendo las cosas bien? Es difícil, ¿no? Porque nosotros también nos preocupa el tema pues eso, de cómo medir si vamos recuperando esa confianza, ¿no? Pero es que es difícil, porque en esa confianza hay tantos elementos que influyen. Quiero decir, yo creo que tener un sistema de integridad es bueno, pero claro, eso no va a hacer que recuperen la confianza en las administraciones, ¿no?, ni en los políticos. Pero hay que hacerlo. O sea, quiero decir que ese es el camino. O sea, hay que ir adoptando medidas poco a poco, y lo difícil va a ser saber, bueno, nunca vamos a llegar a saber si dentro de X años se ve que realmente la confianza se ha recuperado, si realmente ha sido por esto o por aquello, porque realmente lo que es un conjunto, ¿no? La confianza se recupera a través de un conjunto de actitudes y de herramientas que se hayan ido adoptando, no solo por esto. Pero bueno, sí que es verdad que en la Diputación Foral de Guipúzcoa consideramos que el tema de la integridad es un poco como la base, ¿no? O sea, la base donde tiene que partir todo el resto de las políticas públicas. Y por ahí hemos empezado y por ahí debemos de seguir, pero sí que es cierto que será difícil saber qué es lo que contribuye a la recuperación de esa confianza, ¿no? Muy bien. Con Lubique. Ya he comentado antes que la confianza es algo complejo, no es muy fácil
el perderla y cuesta mucho el ganarla, ¿no? La confianza se gana día a día. La confianza no se gana porque una administración aprueba un código ético y lo tenga, porque es muy fácil aprobar un código ético, un sistema de integridad, dejarlo en la balda y ahí se ha quedado. Hay que ponerlo en práctica y lo que más valor tiene de un sistema de integridad institucional y de un código ético es que, estando vivo, quiero decir, mantenido y actualizado, no se utilice. Porque si no se utiliza es que no ha habido casos en los que se haya tenido que recurrir a este sistema. Son sistemas preventivos que lo que hacen es reforzar el posicionamiento de las personas con responsabilidades de gobierno o el compromiso ante la ciudadanía para decir, este es el marco al que yo me comprometo a respetar y si no lo respeto, alguien, si no soy yo mismo, alguien me va a advertir. Por lo tanto, la confianza se gana teniendo sistemas de ética, trabajando con la ciudadanía directamente, la cercanía, la participación, la colaboración. Son herramientas que utilizamos en los ayuntamientos porque es nuestro día a día. Nosotros estamos en contacto directo con la ciudadanía y escuchamos, sabemos cuáles son sus necesidades, cuáles son sus preocupaciones, sus inquietudes, si hay actitudes que no les gustan, pero también hay que trasladar que no todas las actitudes que vienen desde la ciudadanía hacia la parte política son legítimas, por así decirlo, porque estamos avanzando en una sociedad en la que todo es pedir, todos son derechos y no hay obligaciones. No, tenemos que colaborar, coparticipar, convivir. Entonces, es muy importante el tener estos sistemas porque lo que hacen es decir, este es el marco, yo me comprometo, pero tú también te tienes que comprometer a avanzar por ahí. Entonces yo creo que es el camino que no dará los frutos a inmediato. Bueno, tampoco los políticos funcionamos para obtener el resultado a corto. Muchas veces sembramos porque el resultado se va a producir y no porque estemos tomando decisiones partidistas y pensando única y exclusivamente en el voto. Esto es un error. Y desde los gobiernos locales, desde Guipúzcoa, estamos trabajando, sembrando las bases de lo que es el futuro de Guipúzcoa, no el de hoy. El presente lo hemos trabajado con los años que hemos venido, con el trabajo que hemos realizado en los 3 años anteriores. Ahora tenemos que sembrar y estamos marcando las bases del futuro de Guipúzcoa. Ahí está nuestro trabajo y ahí es donde luego se nos va a valorar. Muy bien, yo volvería a lo de la actitud, y qué mejor que poner ejemplos, ¿no? Insisto, no es lo mismo cumplir leyes, hacerlas, el checklist que te hace el gerente del ayuntamiento, que realmente tener la actitud. No es lo mismo cumplir las leyes de transparencia que ser transparente, ¿no? Y ejemplos, por ejemplo, en Cataluña hubo un municipio, omitiré el nombre y creo que Manuel Villoria lo adivinará, que siempre ocupaba los primeros rankings de transparencia de todo, el primero, un 10 sobre 10, etcétera, etcétera, y era ejemplo en eso, y ese mismo año su alcalde acabó en la cárcel por corrupto, ¿no? Entonces, claro, la ciudadanía de ese municipio vuelve a creer en ese político porque cumplía el 10 de transparencia de no sé qué, o no, claro, algo falla ahí y se llama actitud, ¿no? Segundo ejemplo, aquellos procesos participativos que eran, y creo que hablo en pasado por suerte, porque hoy en día es difícil porque la ciudadanía ya no lo tolera, ¿no? Que eran cortinas de humo, ¿no? Grandes inversiones, hacer ver qué hago cuando la decisión ya la tengo tomada o lo que va a decir el ciudadano me da igual porque solo lo hago para hacer ver que escucho al ciudadano, ¿no? En Barcelona tenemos un gran ejemplo de eso, que fue un cambio muy importante, que a algunos os sonará, el referéndum de la Diagonal de Barcelona. Fue un gran ejemplo, una gran cortina de humo que cayó con el propio gobierno. Eso fue muy bien a nivel de madurez de ciudad, porque desde la Diagonal ningún gobierno se va a atrever a hacer una cortina de humo. Ahora un proceso participativo real. Estamos otra vez en la actitud. Un tercer ejemplo de actitud.
Si ahora ponemos Google y ponemos gobierno abierto, bueno, nos saldrán varias páginas, algunas de ellas, evidentemente no todas, son webs, la web de siempre, a la cual se le ha puesto el título de gobierno abierto, ¿no? Y como mucho ahí se mete el sueldo de los concejales y alguna cosita más para hacer ver que eso no es gobierno abierto. Gobierno abierto es transformar el interior de la administración, un proceso de cambio real que luego se ve, se traslada a través de un web, pero no al revés, ¿no? Y al final, ¿cómo conseguirlo? ¿No? Adaptación, decía antes, de la administración pública a las nuevas necesidades sociales. ¿Y cuáles son esas? Pues yo creo que son muy claras, que a través de encuestas, que a través del propio voto nos llegan claras. La gente quiere apertura de la administración, que quiere decir ver, quiere transparencia, que quiere decir pues dónde va mi dinero, ¿no? Hay más consciencia del dinero es nuestro, dónde va. Antes tal vez no se preguntaban estas cosas tanto la gente. Pedagogía, que es entender, que te lo expliquen, ¿no? Y implicación ciudadana, comentábamos antes, ¿no? La implicación, la participación ciudadana. El ciudadano quiere participar, no en todo, no caigamos en ese error de siempre. Es que he organizado no sé qué proceso y solo han participado 100. Bueno, pero es que son los 100 que les afecta o son los 100 que entienden, y hay que mirar más la calidad de esa participación y no la obsesión solo por la cantidad. Y al final otra respuesta sería cambio cultural. La ética como uno de los principios en la administración o el gobierno abierto como aplicación de todo ello es un auténtico cambio cultural en la administración, en la manera de ser y trabajar del trabajador público y en la manera de dirigir esa administración de los dirigentes políticos. Por lo tanto, un cambio cultural realmente profundo, un nuevo paradigma de adaptación a lo que la sociedad nos pide. Muy bien, pues hemos cumplido con el tiempo, es que ricasco. Muchas gracias, Manuel, Goizeder, Koldovique y Carlas, por vuestras palabras. Mila esker. Zer modu zoazte? Solasaldia interesgarria, ezta? Orain, planifikazioa, ebaluaketa eta kontu ematearen txanda da. Izan ere, iruditzen oso garrantzitsua dela herritarrek informazio hau guztia ondo ulertzea. Horregatik erakunde publikoak, zer egiten dugun era ulergarri batean azaldu behar dugu, beraz, honi buruz hitz egingo digute, gerturatu holtzara, Sebas Zurutuza, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kudeaketa Estrategiako zuzendari nagusia, Ibon Ramos, Donostiako udaleko lehendakaritza zuzendaritzako informazioaren udal unitate burua, Peter Barga, Open Government Partnership, eta gai honen aditua Cristina Monge, politologoa eta doktorea Zaragozako Unibertsitatean izango da. Mila esker. Pues ¿Hola? ¿Sí? ¿Se oye? Gracias. Pues muchísimas gracias, muy buenos días. La verdad, yo no sé vosotros, que no hemos tenido oportunidad de comentar esto último, pero creo que es un lujo poder estar aquí esta mañana, y yo quería agradecer así la invitación a la Diputación Foral de Guipúzcoa, porque realmente estamos abordando lo que yo creo que en estos momentos es el gran tema del debate público y las grandes cuestiones acerca de cómo abordar todos los desafíos para articular un espacio público del que sigamos estando orgullosas, en el que podamos seguir conviviendo y en el que de alguna forma la democracia siga siendo un valor en alza. Y lo digo porque, curiosamente, de esto el profesor Villoria podía haber hablado muchísimo, estamos en un momento en el que desde el punto de vista formal existen mayor número de países bajo sistemas supuestamente democráticos y conviviendo con ello estamos asistiendo también aquí, en nuestro país y en entornos muy cercanos, a un cuestionamiento de valores que pensábamos que estaban ya absolutamente superados y que iban a ser incuestionables ya, ¿no? Y vemos como desde algunos discursos y algunas fuerzas políticas se están poniendo en cuestión valores y elementos de nuestra convivencia que pensábamos ya asentados y consolidados. ¿Por qué la participación? ¿Por qué la nueva gobernanza? Bueno, yo voy a ser muy breve en esta presentación porque creo que ha quedado muy bien situado el debate y nos interesa muchísimo más ya las experiencias concretas, ¿no? Pero a mí me gustaría recordar que en esa crisis financiera que empezó en el 2008,
emergió problemas que no eran nuevos, que probablemente ya se venían gestando anteriormente, pero que con motivo de esa crisis se hicieron mucho más visibles, ¿no? Problemas que tenían que ver con eso que hemos llamado la desafección de la democracia, que tenían que ver con una ciudadanía que habíamos adoptado un papel mucho más pasivo del que se supone que tiene que haber en una sociedad democrática, y todo eso dio lugar a lo que ahora hablamos de crisis de representación, de crisis de confianza, todo lo que ha ido saliendo esta mañana. Cuando esa crisis ya estaba evidenciada y ya la tuvimos encima de la mesa en diferentes formas, en formas de indignados en unos países, en formas de índices de participación electoral muy bajas en otros, en formas de emergencia del populismo en otros, de repente nos dimos cuenta que había una palabra mágica que era participación. Y empezamos a hablar mucho de participación. En las universidades empecé a investigar muchísimo, se publicaron, ¿verdad, Daniel?, muchísimos libros sobre indignación, sobre la necesidad de hacer de la participación un elemento de recuperación de la democracia. Luego nos dimos cuenta que la cuestión no era la participación, sino que era la nueva gobernanza. Y una nueva gobernanza que nos permitiera incorporar al conjunto de la ciudadanía en la cuestión de los asuntos públicos. Seguimos avanzando en torno a la nueva gobernanza, pero de repente nos dimos cuenta que la nueva gobernanza tenía que ser una variable dependiente del objetivo final, que es la calidad democrática. ¿Y por qué digo eso? Pues porque muchas veces cuando hablamos de participación, cuando hablamos de open government, de gobierno abierto, de todo este tipo de cosas, nos olvidamos que al final el objetivo, lo que queremos mejorar y lo que luego podremos medir o no, como nos comentaba el profesor Villoria antes, es eso que llamamos calidad democrática. Y allí es donde tenemos que enfocar, de alguna forma, las acciones que vamos a ir conociendo y vamos a ir viendo cómo se van midiendo, ¿no? En ese sentido, el desafío es global. Y a mí me ha gustado mucho que estos retos se pongan aquí en consonancia con la Agenda 2030. Como decía Carlos Martínez al principio de la mañana, la Agenda 2030 es ese plan que tiene Naciones Unidas para abordar conjuntamente todos los desafíos que el planeta como tal tenemos, ¿no? Y fijaros, la Agenda 2030 yo no la voy a explicar, ni muchísimo menos, pero tiene dos grandes ejes de objetivos, ¿no? Esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible trabajan en torno a dos grandes temas. Uno, las cuestiones que tienen que ver con lo social, igualdad, discriminación de género, empleo digno, etcétera, etcétera. Dos, las cuestiones que tienen que ver con lo ambiental, cambio climático, calidad del agua, calidad de los recursos, etcétera, etcétera. Y todo ello unido por un cómo que es una gobernanza. Por eso el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 habla de gobernanza y habla de cómo mejorar esas administraciones públicas, pero el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17 habla de alianzas. Es decir, nos están diciendo que todos esos objetivos de desarrollo sostenible solo se podrán conseguir si se articulan mediante un mecanismo de alianzas amplias con el conjunto de la sociedad, con todos los niveles de la administración, local, regional, nacional, a nivel supranacional, estamos hablando de una Carta de Naciones Unidas, ¿vale?, con todos los ámbitos de lo privado, y ojo que esto es un tema polémico que hay que ver bien cómo se articula, con el conjunto de la ciudadanía organizada en sociedad civil y, por supuesto, con todo el mundo del conocimiento y de la academia. Eso plantea unos retos interesantísimos, sobre todo si no queremos, como nos decía el profesor Inerarita al principio, si no queremos que la política sea irrelevante. Porque en esas alianzas cada uno tiene que saber jugar su papel y tiene que saber defender su papel. Uniendo todo esto con la necesidad de nueva gobernanza y para una mejora de la calidad democrática, uno de los retos que surgen siempre y que hoy es lo que abordamos es cómo conseguimos que la administración pública, en este caso administraciones locales, regionales, cómo la administración pública sea capaz de asumir todo ese desafío, ¿no? Se decía anteriormente, el representante de la Diputación de Barcelona decía, bueno, podemos poner las paredes de cristal, ¿no?, ser transparentes, pero si lo que hacemos aquí dentro sigue siendo lo mismo, igual nos da, cierto. Pero fíjate, puede que tengamos un problema mayor, y es que hagamos las paredes de cristal, seamos transparentes y no nos mire nadie. Porque en ese caso, ya yo creo que venía un poco la reflexión de Daniel esta mañana, sí que hemos sido absolutamente irrelevantes. Es decir, tenemos que conseguir ser transparentes, hacer las cosas distintas y además que nos miren, ¿no?, y que nos vean. En ese hacer las cosas diferente y abrirlo, lo cierto es que han ido surgiendo un montón de tendencias, de paradigmas, de marcos de pensamiento y de prácticas, ¿no? Desde cuestiones que tienen que ver con la participación ciudadana, digamos, de nivel más 1.0, ¿no?, el típico reglamento que sacan para que te hagan alegaciones, hasta experiencias mucho más atrevidas, digamos, ¿no?, y más innovadoras. Últimamente, os he traído aquí una primicia que me regalaron el otro día, últimamente se está abriendo paso lo que llaman las tendencias de hackear la administración.
¿vale? Aquí acaba de salir un libro, que si queréis luego os lo dejo ver, Hacking Inside, que hablan de cómo, tanto desde el punto de vista de los trabajadores de las administraciones públicas como de los responsables políticos y del conjunto de la ciudadanía, una buena manera de acercar las administraciones a estos nuevos retos es hackeándolas desde dentro, es decir, abriéndolas desde dentro. Y hay un montón de experiencias en torno a laboratorios de iniciativas ciudadanas y en torno a nuevas formas de hacer política. Porque parece que empieza a quedar claro que la cuestión ya no es la participación, sino que la cuestión es la coproducción de la política, hacer juntos la política. ¿Para qué? Pues para mejorar la calidad democrática. Bueno, yo me quedo aquí, que ya vale, porque lo que nos interesa en estos momentos es conocer esas experiencias que vosotros estáis trabajando, ¿no? Tenemos tres realidades muy diferentes. Peter viene desde Open Government Partnership, que es una red internacional con 76 países, no, 20 países, 76 administraciones locales y cientos de organizaciones de la sociedad civil. Y él no podrá contar su experiencia desde ese ámbito. Tenemos también representantes de la Diputación de aquí de Guipúzcoa, a Sebas, y a Ivonne del Ayuntamiento de Donosti. Por lo tanto, entre las tres visiones podemos tener las distintas escalas. A mí me gustaría plantearles tres temas claves para que luego ellos vayan viendo un poco a ver dónde pueden aportar mayores experiencias, ¿no? Me gustaría plantear tres cuestiones. Primera, ¿qué hacer con la información? Una cuestión básica para la transparencia y la rendición de cuentas, que es el objetivo de esta mesa, es que la información llegue bien y además sea una información práctica y útil, ¿no? ¿Qué hacer con esa información? ¿Cómo trabajarla? ¿Y cuál es el papel de los expertos allí? Eso por un lado. Y por otro lado, una de las cuestiones que en estos momentos está muy de moda es lo que se llama la gestión por resultados, ¿no? Yo sé que vosotros habéis tenido experiencias de gestión por resultados y me gustaría saber cuáles han sido, de alguna forma, vuestras enseñanzas. Les he advertido a los tres al principio, antes de empezar, y me han dicho que están de acuerdo, que no queremos que esto sea una mesa autocomplaciente. Sabemos que los temas de participación y los temas de buena gobernanza son complejísimos. No basta con tener buena voluntad. Hay que experimentar y valorar lo que sale bien, lo que sale a medias y lo que sale fatal. Más que nada porque aquello que no sale bien lo diagnosticamos e intentamos superarlo. Por lo tanto, les he pedido que tengan una visión especialmente crítica. No os sorprendáis si veis que ponen en el equilibrio de la balanza las dos cosas. Peter, empezamos contigo, que tienes una visión global e internacional. Sí, muchas gracias y buenos días a todos. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarme, para invitar el OGP, la Alianza del Gobierno Abierto, a este congreso. Pero ahora voy a cambiar a inglés porque mi castellano no es suficientemente bueno para esto. So thank you so much for the invitation to the Provincial Council of Guipúzcoa. It's fantastic to be here and share some of our experiences and to learn as well from the great things that are happening in the Basque Country. We are very happy that the Basque Country is a member, a participating local government of OGP, along with 20 others in 79 countries. And it's fantastic, as I said, to be here and also collaborating with our long-standing partner, UCLG, who are helping us and doing, obviously, on their own to promote open government at the local level, as well as localizing the SDGs. So for those of you, very, very briefly, I don't want to go into too much statistics, but more the spirit of what OGP is about, because what we have been discussing is really the part and parcel of what open government partnership is about. So we are basically a platform or a network, if you will, of like-minded government officials, high level as well as local level, as well as working level civil servants, and civil society, again, running the whole gamut from regular sort of usual suspect CSOs who work on transparency, anti-corruption, but also those that work to improve public services, that work to mainstream gender equality, or that advance climate policies to save the planet. So they come together with citizens, and then what they do is they basically co-create in the spirit of collaboration, right? They co-create commitments, as we call them, or reform ideas to basically advance a government that's more inclusive, that's more open, more compassionate, and more transparent. So they do this in what we call, action plans. Again, through this process of co-creation, they actually come together and then they lock into or write down, all these commitments in an action plan that then is submitted to the Open Government Partnership for monitoring, for accountability, et cetera, et cetera.
So let me just very briefly lay out, kind of the 4 pillars or the four ways in which OGP ensures that this actually happens, and then there's accountability and not just talk, but also action. So number 1, even before any government comes to the table, sort of step 0, we make sure that they fulfill certain levels of compliance with these norms and values that open government espouses. What are those? These are sort of the eligibility criteria, if you will. So each and every government has to have asset declarations and interest declarations of elected officials and high-level public servants in place. Each and every government has to have a freedom of information law, so to make all that information transparent. Each and every government has to actually disclose its budget, again, national as well as local. And then each and every government has to have some basic mechanisms in place to engage civil society and the citizens. So that's just, kind of a low basic level, and that's kind of what's on paper. And then, the second and third and the fourth pillar is what makes it come alive. So the second one is the very process of co-creation that I already referred to. So sort of, if you will, the rules of the game. How do you actually play this? So OGP has developed, and again, this is not rocket science, it's obviously based on all the things that happen in the world, including here in the Basque Country, a set of co-creation standards, as we call it. So kind of guidelines and points on how do you do this, what are the best practices to actually come together, civil society, citizenry, and government to put into place these reforms, which, and I guess this is the novel part, we actually hold these governments to account for. So we have what we call the independent monitoring mechanism. Again, sorry about the jargon, but it's basically a collection of international and local and national experts who then go and then look at the processes in each of these countries, including the Basque Country, and see whether these governments actually abided by these guidelines, invited the citizens, made it open for them and possible for them to come and then participate. And then again, there's naming and shaming, as was mentioned on the previous panel. We like to name, so to basically actually showcase governments more than to shame them. But if certain governments do not abide by these rules, then we actually do tell them that you are falling below the standard. What, as I said, we like actually more is to showcase the ones that are doing this properly. So that's sort of the rules of the game, the process. Number 3, the very content of what's put into these action plans, right? So as I said, there's a lot of times proclamations, especially around elections, what will happen. Even at conferences, we see a lot that, heads of state or heads of government, make certain pronouncements, this is what we're gonna do, and oftentimes everybody goes home and nothing happens. So in these action plans that OGP puts on paper, these commitments then are monitored, again, by our experts, and then peer-reviewed by an international panel, whether the government actually put into place and did what they promised to do. And again, this is published, fully public. It's actually, we require the governments to make it public on their own websites, but also OGP makes all this public on our own websites. So people can see in a very, complex manner if they want to do all the details, but also in an easy visualized manner. We use the traffic light system, basically, is it on way, is it being implemented, has it been actually put into practice? And again, the ones out of the 3,000 commitments now globally that we have, the very good ones, the star ones, if you will, we are obviously sharing through conferences like this, but also through our own summit and exchanges that we do between governments, etc. Which is why I'm very happy to actually see that, for example, the Scottish government is also here, because this is precisely also what OGP is about, to exchange and share, what's happening elsewhere, so they don't have to reinvent the wheel. And the number 4, maybe the most important bit, is that it's the citizens themselves, locally, who hold their government to account. And how that happens, again, is through these ways of making that information accessible at the very first stage, right? But more importantly, making it easy for them to participate, right? So how do you make it easy for them to understand? And again, this is practices that, even those in the room here abide by and do, is that first, don't just abide by the law, as was mentioned at the previous panel, but to actually make it easy to understand, right? So the Basque Country, for example, published, their OGP action plan in a citizen version. The Scottish government did the same, so they actually did it in plain English. You can do it in plain Spanish, in plain whatever language.
again, for anybody who is not an expert on these things to understand what is being committed. But that's just step number one, because again, there's a lot of information out there that people can find. How do you make it easy for them to participate, right? So that they can act on these things. And then a couple of examples maybe that I can bring from in this case from OGP as well, is that you actually, go to places where people already are, or you make, avenues in which they would like to participate. One fantastic example that I see across Scandinavia and the Nordic countries is that they have democracy festivals. Kind of like, very popular in the past 10 years to have music festivals. What they do, and this actually started back in the 60s in Sweden by the assassinated former Prime Minister Olof Palme, they actually put into place democracy festivals where they invite, the citizenry to discuss topics of public service. How do I improve that? What is democracy looking like in my local hometown? How can I, make sure that, I can support independent journalism, et cetera, in, parallel discussions in tents, just like, Rock Festival, but they do it for democracy. And this now spread across, all the Nordic countries and the Baltic states, which is a very good way of kind of doing this face-to-face. But you can also do it, obviously, online. In Kaduna State in Nigeria, which is another participant in OGP, people are actually obviously worried that there's a lot of waste and fraud, and a lot of the investments are not happening. They have ghost, ghost roads and ghost hospitals that never get built. And when the government realized this, they said, okay, why don't we make it easy for, our citizens to sort of take part in this process, help us do the audits through a social audit. So they built an app which is called Eyes and Ears, and literally making the citizens the eyes and ears. They can go around, they can find information of what should be, standing at that very spot, take a photo, it's not there, send it in, the government reacts, and then through the collective sort of crowdsourced, intelligence and witness capacity of, the citizenry, they can actually then make sure that those things happen. And again, in Kaduna, hundreds of, this was a couple of years ago, hundreds of schools and hospitals have been built because, again, the audit is working and citizens participate. And then number three, super important, so we talked about transparency, we talked about how to make it easy to participate, is that, people nowadays are invited to participate all the time. What matters, I think, is that you make it important for them to realize that you're listened to, right? And that's closing the feedback loop, as I'm sure you all try to do with varying degrees of success. So don't just invite the input, right, but to furnish the feedback as well. And again, there are very simple ways of doing this. One of my favorite examples is coming from the Netherlands. What they do there is actually, obviously there's a complaint mechanism, citizens can write, to their local council or even ministries. And then previously there was a rule that they had to be responded to in 30 days. Now what they do is just simply lift up the phone. Civil servants, are mandated to call the person back, talk to them. Again, very simple solution. Everybody benefits. There's lower, bureaucracy. Actually, the civil servants like that. They can adjust the language based on who they talk to. Obviously, is it, a high level or a lower level of capacity to understand, etc. Instead of speaking the legalese and, the sort of bureaucratic language that people cannot understand. So that's just some of the examples that we see happen. And of course, we want to see happen more and more places. And I think I'll stop there. And then maybe if we have questions later, I'm happy to obviously answer those as well. Perfecto. Muchísimas gracias porque nos has dado una visión global. Yo creo que señalando los puntos claves y poniendo encima de la mesa un asunto crucial, ¿no? Y es que esto de las nuevas formas de gobernar tiene mucho que ver con crear inteligencia colectiva. ¿Y cómo se hace todo eso? Sebastián, desde una diputación como es esta, la Diputación Foral de Guipúzcoa, lleváis un tiempo caminando, avanzando en estas líneas. ¿Qué experiencias habéis tenido y sobre todo qué lecciones aprendidas? Egun on guztioi, eta nik Kristina Monjek mahai gainean jarri dituen galderai, esan bezala, legegintzaldi honetan egin ditugun zenbait esperientzia mahai gainean jarriko ditut, partikatuko ditut zuekin. Gaur egun nik uste denok onartzen dugula ez dela nahikoa ohiko zerbitzuei modu efizienteagoan ematearekin, zerbait gehiago behar dela. Gaur egun gobernuek nire ustetan ematen ari diren aldaketa sakon eta etengabe horiei
erantzun eraginkorrak eman behar dugu, ez? Eta horretarako esparru horretan bai hausnarketa estrategikoa, plangintza estrategikoa eta hori guztiak estrategia finkatzearenak eta tresna garrantzitsuak ezinbestekoak direla. Azken finean, gaurko gizarte honetan nahi ezkoa da finkatzea zeintzu diran dauzkagun helburuak, lehentasuna jartzea beste guzti honien artean eta benetazko lidergo bat egitea gizarteren aurrean eraldatzaileak izateko. Orduan, esan bezala, plangintzak leku handi bat izan behar duela edo garrantzia handia du finkatzeko nora joan nahi dugun. Bestela, hori, dituko gineake gauzak egiten, baina ez behar bada norabide egokian edo zuzenean. Zentzu horretan, testuinguru horretan, legegintzaldi honen hasieran foru gobernuak finkatu zuen kudaketa plan estrategiko bat, 4 urtetarako eta helburu horrekin. Nahi gendun, lidergo hori gauzatzeko tresna izatea, eta baitare eguneroko jarduera estrategia baterekin lotzea, binkulatzea. Bere estruktura izan zuen plan estrategiko horrek, eta esan behar dugu, urte hauetan, organizazioa bere osotasunean errekatua egin dela, finkatu zen bizioarekin. Hasiera horretan finkatu genduen alde batetik lurralde osoko bizio bat, ikuspegi bat, eta baita ere etxe barrura begira. Eta orduan nik uste, esperientzia betzela esan behar dugu, tresna emankorra izan dela urte hauetan. Baina esan duan betzela oso importanta zen eguneroko jarduera finkatutako estrategiarekin lotzea. Eta horregatik plan estrategikoa onartu bezain pronto ikusten gendun administrazioetan aurrekontuek erabateko garrantzia dutela eta zentzu horretan EBA deitzen dugun tresna martxan jarri gendun. Hau da, emaitzetara bideratutako aurrekontua. Hori martxan jarri gendun eta 3 helburuekin diseinatu gendun tresna hori. Alde batetik, esan betzela, legegintzaldi hasieran onartu genduen estrategia horrekin lotu behar genituen urteroko jarduera horiek, urteko plan horiek, eta aurrekontuaren estruktura modu horretara egokitu genduen. Plan estrategikoa zeuzkan 2 mailak, helburuak esaten genituenak eta lanildoak, eta aurrekontuan egiten duguna da, lanildo horietako ekintza zeintzu dian zehaztu. Eta neurri horretan, eguneroko jarduera, finkatutako estrategiekin lotzen genuen. Esan behar da, administrazio publikoetan aurrekontua dela ardatz nagusia eta orduan nahi eta nahi ezkoa da estrategia aurrekontorekin lotzea. Bigarrengo helburua zen, justu esaten nahi gana hori, fokoa jarri behar gendula helburuetan, emaitzetan jarri behar gendula edukia formulatzerakoan. Eta horrela, aurrekontu programen egitura aldatu ingendun erabat eta lotu genuen zerbitzu publikoen kate balioaren arabera. Zeintzu dian gizartea ditun beharrak, diagnostiko bat egin, ze baliabidek erabili behar genitun eta ze helburuak lortu nahi genitun eta horretarako ekintzak. Eta ekintzak esan betzela estrategiarekin edo jardun bide operatiboa deitzen duguna finkatuz. Orduan, hori izan bigarren helburua, fokoa zer lortu nahi dugun jarri behar finkatzea, eta hirugarrena, eta hau ere nik uste berritzailea dela edo zeharkakotasuna integratu nahi genduen aurrekontuan. Hau da, diputazioan bagen euskan eta dauzkagu zenbait plan, berdintasun plana, genero berdintasun plana, hizkuntz berdintasun plana, giza eskubideen plana, eta bakoitza funtzionatzen zuen bere ibilbidea zeukan, eta gu saiatu ginen EBA edo emaitzetara bideratuko aurrekontuko tresna horretan, identifikatzea baita ere aurrekontu programa bakoitzak nola egiten zuen esparru horietan, hau da, genero berdintasunan, zeharkako politika ezberdinetan. Azkenean, ez dala
egin behar dan hori zerbait gehigarria, baizik eta programa diseinatzen duen gestoreak, kudeatzaileak, barneratu behar ditu ikuspegi ezberdinak, ez? Bere politika hobetzen duen heinean, eta ez kanpoko batek eskaintzen dion zerbait, ez? Orduan, bere estrukturan ere hori barneratu dugu, eta neurri horretan ere parte hartze kontuak eta hor txertatzen dira edo baita ere identifikatzen dira aurrekontuan jasotzen dian ekintzak zeintzuk bideratuko dian parte hartze prozesuetatik eta horrelako, ez? Orduan, 3 helburu horietarako tresna hau jarri gendun, eta honek eskatzen zuen neurri batean ere aldaketa bat, ez? Lehen aipatu da kultura aldaketa bat dela, eta hemen mahai ezberdinetan landuko dien gaiak, ikuspegi oso batetik, modernizazio horretan eragiten dute, eta orduan, dauzkagun egiturak egokitu inbar dira egiteko modu berri horietara, ez? Eta horretarako, bide astuna eta komplikatua izaten den zerbait lantzen ari gara, ez? Eta horretarako, daukagu alde batetik diputatu kontseilua, baina gero sortu dugu departamentu arteko batzordea, eta hor ordezkatua daude maila politikoa eta teknikoa, eta baita ere zeharkako politiken arduradunak ere, ez? Eta gero baita ere departamentu bakoitzak bere batzordeak eta dauzka, eta azkenean hori benetan goitik beheraino zabaltzeko, hau da, bai plan estrategikoa edo eguneroko aurrekontu horiek, ez? Zeintzuk izan dira lortu ditugun emaitzak, alde batetik, hasieran esaten nuen bezala, diputazioaren jarduera estrategiarekin lotu izana nik uste lortu dela, eta erreferente bada, jarraipen bat egiten da, kontu ematen da webgunean eta nolako aurrerapen maila duen plan horrek. Sortu dugun, eta hortaz ez da denbora egitzeiteko, sortu dugun arkitektura esango nuke, arkitektura oso komplejua edo komplejua konsolidatuta dago, eta 3 urtetan eta jarraitu beharko dugu lanean gauzatu den zerbait, eta hori hor dago. Eta gero, hor dauden elementuak, ez, plan estrategiko berak, aurrekontuak modu horretara gauzatzea, ez eta aipatu, baina aurrekontu partartzaileak ere, beste elementu berritzailea, prozesu honetan ere txertatuko genduke, eta nik uste esandakoa, ez, pixka bat, konsolidatu egindan zerbait da, eta orain, eta pixka bat ikuspegi autokritikoa edo ikastekoa, azken finean hemen ikasteko gaudelako, nun daude utxuneak edo egitekoak, ez? Orain, entonces, ¿dónde estarían las mejoras o los aprendizajes o las debilidades que ha tenido todo este proceso, ¿no? Por una parte, pues tenemos ya el test del cambio de legislatura, ¿no? Hemos puesto en marcha un proceso nuevo de presupuestación que vincula el presupuesto con el plan estratégico. Y ahora esa propia maquinaria tenemos que elaborar un nuevo plan estratégico y vincularlo. Y justo, desde una perspectiva técnica también tiene su dificultad en los periodos que se forman los gobiernos, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que conseguir que esas estructuras que hemos puesto en marcha, lo que llamaba la Comisión Interdepartamental, etcétera, tengan una participación mucho más activa en la definición del nuevo plan estratégico, ¿no? Lo que comentaba antes la alcaldesa de Legazpi, en la medida que la definición del mismo haya participado las diferentes personas de la organización, le va a dar una mayor fortaleza al plan que se elabore, ¿no? Entonces ahí tenemos un reto de cómo hacemos esa transición y le damos continuidad a esta nueva forma de trabajo que hemos querido impulsar, ¿no? En segundo lugar, ¿qué mejora tendría? La calidad. O sea, la calidad de los programas presupuestarios definidos es la que es, ¿eh? No nos vamos a engañar, porque es clave que estén bien definidos los objetivos, que se identifiquen bien los indicadores, y es un trabajo especialmente complicado y que se haya hecho un buen diagnóstico, etcétera, etcétera, porque todo eso permitirá que luego se pueda hacer una evaluación, ¿eh? Si no sabemos qué objetivos, si no hemos hecho un diagnóstico, la evolución también será débil, ¿no? Entonces, ahí tenemos un margen de mejora muy, muy importante. Y en tercer lugar, diría, y relacionado con esta, es el proceso de evaluación, ¿no? Hemos dado pasos, pero yo creo que tenemos que incorporar la evaluación de una forma sistematizada y normalizada
a todo este proceso que hemos iniciado, ¿no? Y finalmente, pues yo lo que diría es que lo que tenemos que conseguir, porque ahora no estamos en esa fase, es que realmente el conjunto de la organización interiorice que ese proceso le está aportando a que su política se ejecute realmente, porque todavía no estamos ahí. Pues en general hemos puesto procesos que ya están dentro del proceso de elaboración de presupuesto, de dación de cuentas, elaborando las cuentas generales, etcétera, etcétera, información en la página web, que ya están condicionando la forma de hacer, pero aún y todo todavía nos llevaría mucho tiempo y quizás pues, luego en el debate pues, hay dificultades realmente a que se interiorice que no es un trabajo extra tampoco en este caso, sino que es algo, hacer una planificación, un seguimiento, una dación de cuentas de lo que haces, pues va a enriquecer pues, la política que estás desarrollando tú, ¿no? Y en ese caso pues hay múltiples dificultades, pues bueno, pues para que eso realmente se consolide, ¿no? En la medida que la calidad, etcétera, pues se enriquezca y la evaluación pues vaya retroalimentando todo este proceso, ¿no? Y aquí hay un tema que también lo ha comentado la alcaldesa, pues un poco el diálogo entre la parte política, a nivel político y a nivel técnico, pues también hay un margen de mejora pues muy importante. Pues muchísimas gracias por la claridad y por la sinceridad, que se agradece. Si alguien en la sala no ha visto nunca la página web de rendición de cuentas de los progresos por objetivos de la Diputación Foral, yo le invito a visitarla porque es un ejemplo que de hecho se toma como referencia en muchísimos foros. Y enhorabuena, por cierto, por esa página web, ¿no? Yo te animaría a que esa evaluación, cuando se haga pública también, ¿no? Y por lo tanto se complete el ciclo de la transparencia. Ivonne Ramos, desde el Ayuntamiento de Donosti, también habéis estado trabajando en este tipo de cuestiones, habéis avanzado mucho en temas de información clara, ¿tenéis ya una primera valoración de retos pendientes? Sí, bueno, aldiz aurretik egun on, eskerrik asko Foru Aldundiari gonbidatzeagatik. Sí, estamos trabajando esta legislatura en el marco de la transparencia y rendición de cuentas. Nos has pedido, Cristina, antes de empezar, que intentemos ser claros, poco condescendientes, bajemos un poquito a un terreno en el que, pues más operativo. A mí no me cuesta mucho eso porque vengo del nivel técnico, por tanto no me va a costar ser, claro. Quizá me va a costar un poco más ser ordenado, porque estamos en tantas cosas. Tú échalo. Pero voy a procurar, siguiendo el orden de las preguntas que has puesto, voy a procurar ser ordenado. En relación a la rendición de cuentas, yo creo que la rendición de cuentas, más que comprensible o además de comprensible, debería de ser efectiva. Quiero decir con esto que la rendición de cuentas tiene que conseguir que la ciudadanía se forme una opinión, para que posteriormente se pueda ejercer una auditoría pública, que es el objetivo que buscamos desde las administraciones para conseguir, por un lado, ese empoderamiento de que tanto hablamos y, por último, una legitimidad de la política. Entonces, creo que no es suficiente con facilitar de contenidos de información, sino que esa información tiene que estar puesta en un contexto, es decir, se tiene que explicar. Esto me lleva también a una reflexión este es el concepto, la definición de rendición de cuentas que hemos elaborado nosotros en el ayuntamiento, pero no sé si todos compartimos qué es la rendición de cuentas, porque si haces un estudio de la legislación, en la 19-2013 ni la menciona la rendición de cuentas. En la de instituciones locales de Euskadi sí, la menciona, pero ni la define ni la articula. Por tanto, poner en marcha una rendición de cuentas está en manos de cada administración. ¿Cómo lo tendríamos que hacer? Es una pregunta que lanzo yo. Nosotros en el Ayuntamiento de San Sebastián lo que hemos hecho previo a poner en marcha todo este proceso es elaborar un modelo de transparencia y rendición de cuentas, donde definimos qué es la rendición de cuentas, le damos un marco conceptual y luego desplegamos una hoja de ruta, donde hemos diferenciado 4 etapas distintas. La primera etapa estaría vinculada a la transparencia comunicada, que quizá está relacionado eso con esa primera pregunta de comprensible. La segunda sería la propia rendición de cuentas, que está más vinculado con la gestión. La tercera etapa sería la de la auditoría social, vinculada con el empoderamiento de la ciudadanía. Y una cuarta, que podría ser un horizonte más utópico, que es la corresponsabilidad, ¿no? Que es lo que ya de alguna manera establecería la legitimidad de todo este tipo de procesos. Yendo a esa primera etapa, por responder a la primera pregunta que
que hacías, a mí me surge una pregunta previa a cómo tenemos que facilitar, poner a disposición la información, es ¿qué información tenemos que poner a disposición? La 19/2013 y más la de instituciones locales de Euskadi ya nos dice, aborda unos ámbitos en los que dice tenéis que poner información relacionada con la organización jurídica, normativa. ¿Realmente es esa la que interesa a la ciudadanía consultar? Nosotros estamos haciendo ese esfuerzo, pero percibo que la ciudadanía no lo consulta. Es lo que decías tú, ¿no? Poner la administración en un marco de cristales, pero la gente ya mira. Os pongo como ejemplo un ejercicio que hemos hecho dentro del observatorio, bueno, previamente. Para abordar ese aspecto hemos implantado un instrumento, una herramienta que le hemos denominado observatorio de datos, que es la que, de alguna manera, está haciendo ese ejercicio de identificar las preguntas, ¿no? Esto, ¿por qué? ¿Qué? ¿Cuáles? Entonces, hemos hecho un ejercicio en el marco de ese observatorio, bueno, que es interesante. Hemos cogido las interacciones que tiene el ayuntamiento con la ciudadanía en los últimos, no sé si han sido 5 o 6 años, hemos localizado 40 y pico mil interacciones de preguntas y lo que hemos hecho es un procesamiento del lenguaje natural identificando cuáles son los grupos o los temas que a la ciudadanía le interesan. Ni organizativos, ni jurídicos, ni normativos. Son el contenedor, la jardinería, las basuras, la limpieza. Entonces, bueno, no voy a solucionar yo nada aquí, pero sí me gustaría lanzar una pregunta de hacia dónde tenemos que dirigir, ¿no? esta información que queremos mostrar. Y por último, ¿cómo hacerlo? Bueno, pues eso igual es lo más obvio, ¿no? Lo tenemos que hacer de una manera didáctica, lo tenemos que hacer de una manera comprensible, tenemos que seguir aquellas pautas de usabilidad, de visualización, de interacción. Bueno, creo que así en el marco de ese primer bloque de preguntas, esto es lo que estamos trabajando en el ayuntamiento. Respecto al segundo tema, sobre la demanda de la ciudadanía en relación a la rendición de cuentas, de resultados, yo en el ayuntamiento no percibo que haya una demanda por parte de la ciudadanía en relación a seamos transparentes en la gestión. O sea, nadie viene a nuestra oficina a pedir que seamos transparentes, por favor, los resultados. Yo creo que la rendición de cuentas en realidad es el fortalecimiento de la gestión, que luego nos llevará, como decía, a poder ejercer una auditoría social donde se legitime toda esa gestión. A ver, habrá o podremos hacer una buena rendición de cuentas en la medida en la que tengamos un buen sistema de gestión. Si no tenemos un buen sistema de gestión, difícilmente podemos hacer una rendición de cuentas. En el modelo que os decía que hemos elaborado en el Ayuntamiento de San Sebastián, hemos puesto el foco de la rendición de cuentas en el ámbito de la gestión en 3 niveles. El primer nivel es el del plan de mandato. El segundo nivel sería el de planes y programas o proyectos y el tercer nivel sería en el de servicios. Estamos poniendo el foco principalmente en el primero y en el último. En el primero ya hemos hecho un ejercicio esta legislatura que será imperfecto, pero creo que nos ha servido y creo que es interesante. Le llamamos Itxakequintza, que está en la página web, y lo que hemos hecho es coger el plan de mandato, de alguna manera operativizarlo y diseñar una serie de indicadores de seguimiento, avance, desarrollo para saber cómo va cada uno de los compromisos que ha adquirido el Gobierno en el inicio de esta legislatura. Y ahora, cara a la siguiente legislatura, estamos diseñando un modelo de cómo se tiene que elaborar un plan de mandato, porque normalmente nos encontramos con un plan de mandato muy descriptivo, muy discursivo, muy incluso poético, en el que luego es difícil saber qué coño hemos dicho aquí que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos elaborando eso con la idea de vincularlo a un plan de gestión y con la idea luego de poder hacer una rendición de cuentas de ese plan de mandato. Y en el de los servicios estamos siguiendo, bueno, pues el modelo de cartas de servicio, que sí que está más extendido, está más implantado y yo creo que es más fácil de ponerlo en marcha. Por último, respecto al tercer bloque de preguntas que comentabas, me voy a apoyar en una frase que comentaba Peter Drucker, que decía que la cultura se come para desayunar todos los días a la estrategia. Entonces, con esto quiero decir
que tenemos que tener una estrategia para abordar un proceso de este tipo, pero sobre todo tenemos que abordar un cambio cultural. Tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas o incluso de pensar en algunos ámbitos. Además de esta estrategia, necesitamos también un liderazgo, ¿no? El propio Drucker decía que los cambios no se gestionan, los cambios se lideran. Y ese liderazgo tiene que estar en el nivel político y tiene que estar también en el nivel técnico. Tenemos un hábito desde el nivel técnico de poner el foco en lo político, incluso no, si lo político no tira, pues nosotros nos acomodamos. Y yo creo que en este tipo de procesos, en el nivel técnico, tenemos mucho que decir. A los que nos gusta el fútbol decimos que los partidos se ganan en el centro del campo, ¿no? Que es donde se gestiona, se distribuye, donde se pelea realmente, ¿no? Los políticos estarían ahí en la delantera, rematando. Y en la defensa igual estarían, pues no sé, secretaría, intervención, tesorería, ese perfil, ¿no? Y, bueno, el portero, no sé quién sería el portero, prefiero no meterme en ese fregado. Bueno, entonces necesitamos de ese liderazgo realmente para impulsar, decía. Y luego, ¿con qué dificultades nos encontramos en la puesta en marcha de este tipo de procesos? Y con qué oportunidades también. Las dificultades en el nivel político, y voy a una experiencia pues, personal en el trabajo del ayuntamiento, hemos tenido apoyo, hemos tenido impulso en el nivel político, pero creo que hay una dificultad, que es que, creo que antes lo ha comentado alguien, no sé quién ha sido, que existen estos rankings de Transparencia Internacional, creo que Peter trabajó en Transparencia Internacional, ¿no? Transparencia Internacional, DINTRA, y no sigo porque hay otros, en el que generan una esquizofrenia en el que tenemos que estar arriba, tenemos que buscar estos ítems y nos generan los que estamos en lo técnico, pues quizá cierta confusión de que tenemos que poner esto por ponerlo, que perdemos un poquito la orientación de lo que es importante, ¿no? Esto de los árboles y el bosque y tal. Pero por lo demás, en el nivel político yo creo que hay una apuesta clara en poner esto en marcha y bueno, desde el nivel técnico así lo hemos percibido. Yo veo más dificultades en el nivel técnico. Porque en el nivel técnico ya tenemos una burocratización de nuestras tareas que ahora llega la transparencia y la rendición de cuentas y es, joder, Ivonne, otra más, ¿no? Es como, yo ya hago esto, tengo esto y ahora vienes tú a decirme que además lo tengo que hacer así. Entonces, ahí tenemos que, bueno, pues generar un cambio de cultura, hay que formar. Yo creo que la administración para la puesta en marcha de este tipo de procesos se comporta como estos líquidos no newtonianos, ¿sabes? Que si le pegas un golpe fuerte se comportan como sólidos y que si vas metiendo los deditos van entrando. Pues yo creo que la apuesta tiene que ser un poco así. Si vienes desde arriba, aunque haya un liderazgo claro y pegas un golpe, te encuentras con una piedra. Pero si vas poco a poco, nosotros lo estamos percibiendo eso ahora en el trabajo de los datos, en esa transparencia bien comunicada que decía como primera etapa de esa hoja de ruta, en la que si exiges la respuesta es difícil, pero si acompañas, si estás con ellos, si explicas, si formas, vas entrando poco a poco. Y por último, porque creo que estoy hablando mucho, creo también que estamos poniendo mucho el foco en la parte interna de todo este proceso, la parte de gestión, y nos estamos olvidando, y lo comentaba antes Xavier Barandiarán y comentaban varios, a la ciudadanía. O sea, esto lo tenemos que hacer conjuntamente, tenemos que salir fuera, tenemos que comprometerles, podemos organizar bien la casa y es necesario, pero lo tenemos que hacer también con la ciudadanía. Y por último, ya como una evidencia, por terminar en positivo, creo que en esta legislatura en el Ayuntamiento de San Sebastián hemos puesto en marcha un proceso, y esto lo suele repetir mucho mi director, cuyo objetivo era que no tuviese retorno, que no volviéramos para atrás. Hemos empezado, vienen elecciones dentro de 3 meses, puede haber cambio de gobierno, no lo sé, pero esto no se para, esto no tiene vuelta atrás. Esté yo, esté el alcalde, esté el director, esté quien esté. Muchísimas gracias por este acto de generosidad que has hecho contando las cosas con semejante transparencia, ¿no? Me ha gustado mucho eso que decías de yo no percibo que la gente venga aquí al ayuntamiento a demandar rendición de cuentas. Claro, es que probablemente este cambio cultural que necesitamos tenga mucho de un ejercicio de seducción hacia dentro de las administraciones y de seducción hacia el conjunto de la sociedad, ¿no? Lo que pasa es que nos va mucho en ello. Nos queda muy poquito tiempo, pero yo creo que para una pregunta, si la hay, sí que nos daría. Entonces, si alguien, que seguro que sí,
tiene algo que comentar, que preguntar. Lleváis toda la mañana tranquilos, ¿eh? O sea que podemos empezar el debate cuando queráis. ¿No? ¿Qué pasa? Que lo vais a comentar después en el café, ¿no? Así en el tú a tú. Bueno, que también está bien. Por acabar rápidamente, un reto que os planteéis cada uno en el corto plazo. Bueno, el corto plazo que es hoy en día, es igual. En el corto, el medio o el largo es igual. Pero un reto inmediato, un objetivo concreto que cuando volvamos a encontrarnos en algún foro como este, dentro de, por ejemplo, 2 años, hayáis podido decir, me centré en esto y este ha sido el resultado. ¿Cuál sería para ti, Peter, el principal reto ahora mismo en materia de transparencia y rendición de cuentas? Uno, concreto. Sure, very briefly, I think we all talk about culture of change, which is this kind of intangible, abstract thing. We all agree that that's necessary and needed. At the same time, I think what would help the understanding and the adoption of open government practices more is if we actually had very tangible, concrete proof of how it actually makes government efficient, how it actually saves money. I think we all believe instinctively that open government is actually saving costs. So ultimately, that's what convinces politicians and decision makers oftentimes. So one challenge, I think, for the Open Government Partnership and ourselves is to kind of measure that better, to be able to share stories. There are some anecdotal ones where, better open government practices save money. But I think beyond sort of the intangible abstract notion that we all share, to be able to kind of put those data and statistics out to convince and convert those who are not yet believers of open government, if you will. Ok, aterrizar, medir impactos, ver todos los beneficios que nos genera. Eso es. Fantástico. Sebas, Sí, bueno, pues un reto concreto desde la Diputación de Guipúzcoa. Sí, pues el reto sería que el proceso que se ha iniciado pues se consolida, que yo creo que, como comentaba Ivonne, pues tampoco tiene vuelta atrás en el caso de la Diputación, pero que realmente se consolida con solidez, vamos a decir, y que se interioriza como una nueva forma de gestión, ¿no? Sabiendo que es un proceso a largo plazo, o sea, que no es una carrera de 100 metros y que hay que ser persistentes y hay que, pues como decías tú, pues seducir, ¿no? Seducir dentro de la propia organización y que se acabe visualizando que son procesos que realmente pues mejoran la calidad de las políticas públicas que está implementando cada uno de ellos, ¿no? Igual ligaría con otra idea también que antes, cuando decía que había que reconvertir o bueno, ajustar la estructura organizativa a la nueva forma de hacer, me he referido solo a la parte interna, ¿no? Pero con ideas que están saliendo repetidamente a lo largo de la mañana, ese ajuste organizacional también es mirando hacia afuera, haciendo pues partícipes en la definición de las políticas, de los programas, pues al conjunto de la ciudadanía, pues a través de diferentes procesos, ¿no? Que se puedan abrir y dependiendo de las circunstancias que sean de un tipo o de otro. Genial. Ivonne, no vale de consolidar, ya lo ha dicho él. No. Otro. No. A mí me gustaría hacer una evaluación de políticas públicas completa. O sea, quiero decir, desde presentar un proyecto en condiciones, a comprensible, hacer una rendición de cuentas por parte de la Administración vinculada a esa gestión y finalizarlo con una auditoría social donde la ciudadanía participara y se legitimara todo ese proceso. Si conseguimos en la próxima legislatura un proceso así completo de evaluación pública, yo estaría encantado. Y que esa evaluación pública sea pública en el cómo, en el qué y en los resultados, ¿no? Bueno, pues creo que hemos cerrado el círculo perfectamente en esta mesa. Muchísimas gracias a los tres por vuestras aportaciones. Estoy convencida que lo que me habéis preguntado ahora podréis comentarlo en el café, o sea que seguro que ellos están dispuestos y seguiremos con el debate, supongo, ¿no? Gracias. Peter, Ivonne eta Sebas, mila esker zuen hitzengatik, nahi dezutenean, juntzaitezte zure eserlukutara, podéis ir cuando queráis a vuestros sitios. Eta urrengo blokean gobernu irekiari buruz hitz egingo dugu, gardentasuna eta partaidetza. Azken urte hauetan Gipuzkoako Foru Aldundiak zer egin duen materia honetan jakiteko, gurekin daukagu gobernantza eta gizartearekiko komunikazioko diputatua Imanol Lasa, mesedez, nahi dezunean, zurea da hitza. Egunon guztioi, bigarren zati honi ekin aurretik, bai behintzat aipatu nahiko nituzke, labur sikera, zeintzuk diren gure ekimen nagusiak bigai hauetan. Herritarrekiko harremanak landu eta herri politikak garatzeko modua dagoeneko
eraldatzen ari gara praktikan. Ez bakarrik Gipuzkoako Foru Aldundian, baizik eta gaur hemen ikusten den bezala, udaletan ere. Eta hori da, gaur goizean behin eta berriro errepikatzen ari garen ideia. Eta erronka horri lotuta, gaurkoan hainbat gogoeta, proposamen eta iritzi ari gara partekatzen. Guztiak dira aberasgarriak eta bestelako gobernantza eredu bat esatzerakoan oso baliagarriak ere izango dira nola ez etorkizuna lantzen ari garen honetan. Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat lehentasuna da. Lehentasunezko kontua da gizartearekin etengabeko hartu eman eta esperimentazio aktiboan jardutea. Kudaketa berrasmatu egin barra dugu. Beharrezkoa da, gure betebeharra, zerbitzu publikoa, garai berriotan ondo betetzen jarraitzeko. Eta konbentzimenduz eta pasioz beteriko apustua da. Ikusi besterik ez dago, Gipuzkoako Foru Aldundian egun gauden erantzukizunekin gauden pertsonek nola hitz egiten dugun gai honetaz. Benetan pasioa dugu. Eta etengabe ari gara gainera kontrastatzen nazioartean erreferentzia diren ereduekin. Herrialde bakoitzak bere testuingurua baldin badu ere, badira gobernantzari lotutako erronka komunak gaur ere ondo ikusten ari garen bezala. Eta jakin nahi dugu nola egiten dieten aurre, eta hori ere gaur ari gara ondo ikusten. Alor honetan praktika aurreratuenak dituzten lurralden artean, bere lekua egiten ari da Gipuzkoa. Denon artean ari gara Gipuzkoa gobernantza inguruan erreferente egiten. Eta guretzako ere, hori nahiz eta importantea izan, oraindik ere badugu zer hobetu eta gure indarguneak eskaparatean jartzeaz gain, gure ahuleziak ere, horiek ere konpontzen saiatzea. Eta legaldi honetan gainera, nik uste kontraste eta kolaborazio sareak josi egin ditugu, lehen mailako herrialdeko leku asko, sare askorekin egin dugu lan, eta ulertzen dut gainera nazioteko sare askotan gure parte hartzea importantea izan dela. Goizeko azken zati honetan gobernu irikiari buruz jardungo dugu, eta 3 ardatz hauek kontuan hartuta. Gardentasuna, kontu ematea eta partaidetza. Alor honetan landutako ekimen batzuk adirazi nahi ditut labur-labur sikiera. Herritarren arreta foru sistema berri bat eratu dugu, desburokratizazioaren alde eginez, hori baita gehien eskatzen diguten kontua herritarrek, eta nik esango nuke dagoeneko 200 tramite izapide malgutzea eta erraztea lortu dugula. Bulego berri bat ere jarri dugu, abian Gipuzkoako Foru Aldundian, Orbeian. Baina oraindik ere asko falta zaigu herritarrek hortaz konturatzeko. Son muchos y muchas las ciudadanas que nos siguen demandando que les facilitemos lo máximo posible los trámites. Que la atención no sea de 8 a 3, que sea de 24 horas. Y que sea además a través de la página web. Y es la principal demanda que nos realizan. En ese sentido, hemos hecho un trabajo en la Diputación Foral de Guipúzcoa por intentar desburocratizar al máximo pues, muchos de los trámites. Todavía queda muchísimo por hacer. Y también nos piden que ya, utilizando conceptos como la inteligencia artificial o los datos, que en más de una ocasión, si somos capaces ya desde la Diputación de mandarles a una gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas la declaración de la renta hecha, pues ¿por qué no en otros innumerables elementos de gestión no somos también capaces desde la Diputación, desde el centro de atención de la ciudadanía, enviarles también información que en principio interesa? ¿Por qué tienen que estar todos los años pidiendo la misma subvención si nosotros como Administración ya sabemos que les interesa? Por ejemplo. Por tanto, herritarren
arreta foru sistema honek, nahiz eta gauza asko hobetu, oraindik ere badugu gauza asko hobetzeko. Ahulezi asko oraindik ere baditugu aurre egiteko. Gobernunaren foru araua. Honi ere garrantzi berezia eman izan nahi digu legealdi honetan. Gobernu ireki bezala, ulertzen ditugun eremu guztiak arautzen dituen foru araua izango da, momentu honetan tramitean dagoena, eta hemendik gutxera espero dugu batzar nagusietan onartzea. Erakundearen zuzentasuna, kudaketaren plangintza, ebaluazioa eta kontu ematea, kudaketa aurreratua, berrikuntza eta eraldaketa teknologikoaren kudaketa, gardentasuna, datuak irekitzea eta informazioa eskuratzea. Hori guztia jasotzen dugu foru arau berri honetan. Berria eta berritzailea esango nuke. Eta hemen ere, ez dugu bakarrik Gipuzkoako foru aldunditik foru arau hau egin guretzako. Hemen ere gustatuko litzaiguke lege arau honen inguruan, nola ez Gipuzkoako lurraldeko beste udal askorekin ere partekatzea. Importante, el plan estratégico de gestión de esta legislatura, que como decía Sebas, ha fijado desde el primer día de legislatura cuáles eran las estrategias, las principales acciones, los objetivos bien marcados y, cómo no, unos indicadores que nos miden si estábamos cumpliendo o no con esas líneas estratégicas y con las principales iniciativas. Y creo que no hemos resaltado suficientemente el esfuerzo que ha supuesto el haberlo hecho y el haber tenido como hoja de ruta continua a la hora de elaborar los presupuestos, por ejemplo. A veces en política pasaba que teníamos un plan estratégico de gestión, teníamos unas estrategias, pero a la hora de diseñar los presupuestos no se tenía en cuenta aquello. Bueno, pues creo que en este caso, en esta legislatura, desde luego ha sido una verdadera hoja de ruta y creemos que normas, leyes como la que acabo de hacer mención, ayudan a estructurar, a legalizar, a normativizar una buena práctica en la Administración. Una Administración que en este apartado también quiero hacer hincapié que en estos momentos estamos hablando de un nuevo modelo de gobernanza en el territorio de Guipúzcoa, pero con una diputación en el que la mitad del personal, en aproximadamente 9 años, 9-10 años, se nos va a jubilar la mitad del personal. Por tanto, también estamos diseñando esa futura administración. ¿Qué nuevos perfiles, qué nuevas competencias tiene que tener también todo ese personal que va a trabajar en la futura diputación? Una diputación que apuesta por la innovación, no solamente desde el punto de vista de la gobernanza, sino en la co-creación, apuesta por modelos de colaboración público-privada, que también es una característica la colaboración público-privada en muchas de las áreas de la Diputación, entre otras la más destacada, las ligadas en las políticas sociales. Gardentasuna eta datu irikiak, gero eta datu multzo gehiago argitaratzen ditugu. Aurrekontuak, diru laguntzak, udaletako datuak, gizarte politiketako zenbatekoak, eta orain erronka dugu, horiek guztiak ulergarriagoak egiten saiatzea. Hau ez da PDF bat ala nola jartzea edo diagrama bat jartzea edo eskema txiki bat jartzea. Horiek guztiak nola kudeatu behar ditugun, zen erabilpen berri eman nahi ditugun zerbitzu berriak ere abian jartzeko. Eta hori da, momentu honetan gainera eskuartean dugun erronkarik importantenetako bat. Tenemos infinidad de datos, infinidad. Nos hemos dado cuenta de la importancia de esos datos, no solamente los de Hacienda, no solamente los de Hacienda, sino que en otros departamentos, en otras áreas, tenemos infinidad de datos y acabamos de hacer también un estudio en todos los departamentos, teniendo en cuenta todos los departamentos de la Diputación, que atendiendo a esos datos, sabiéndolos gestionar esos datos, podemos poner en marcha nuevas iniciativas y nuevas políticas públicas en beneficio de la sociedad. Con una web también que cuando entramos en esa legislatura nos dimos cuenta que había más de 250 páginas web de la Diputación Foral de Guipúzcoa. En esa anarquía que ha sido Internet, pues políticos que iban pasando por la Diputación iban
cada uno desde su dirección o departamento abriendo páginas web. Bueno, pues las hemos todas ellas incluido en un único servidor. La hemos mejorado haciendo fundamentalmente más comprensivo, más pedagógico, que la mayoría de los ciudadanos pudieran encontrar aquello que estaban realmente buscando. Por tanto, la gestión de los datos. ¿Cómo podemos gestionar mejor esos datos? ¿Cómo podemos colaborar también con los agentes sociales, económicos y culturales del territorio para que con esos datos también podamos seguir ofreciendo servicio de calidad y, desde luego, haciendo entre todos, creando entre todos, colaborando entre todos en la puesta en marcha de nuevas iniciativas? Por tanto, gardentasun eta datu irikien inguruan uste hemen erronka importante bat dugula. Esan dut, Gipuzkoako Foru Aldundian orain dela gutxi bukatu dugu ikerketa bat, 30 zuzendaritzean, datuak modu egokian kudatu ezkero, ikusiko dugu hemendik gutxira nola ekintza berriak abian jartzea posibleten. Eta parte hartzearen foru arau berri bat ere onartu dugu, gaur goizean diputatu nagusiak egin dio aipamena. Nik esango nuke Gipuzkoan parte hartzea oso barneatuta dugula, ez bakarrik Gipuzkoako Foru Aldundian, urte askotan, herri guztietan oso askotan egin dira parte hartze prozesuak. Hoiek azkenengo urtetan, nik uste gainera Gipuzkoa urte gutxitan asko aldatu delako. Yo vengo diciendo que Gipuzkoa en estos últimos años, entre todos y todas, hemos cambiado muchísimo. Los guipuzcoanos y guipuzcoanas y Guipúzcoa en particular hemos cambiado mucho. Nos hemos pasado mucho tiempo dándonos la espalda unos a otros. Hemos estado en una permanente socatira y ahora creo que desde la diferencia, desde luego, y teniendo en cuenta que también es algo que nos enriquece, la pluralidad de ideas que hay también en el territorio de Guipúzcoa, pero hemos pasado de la socatira a remar en muchos proyectos juntos y eso también está haciendo que en Guipúzcoa, en muchos ayuntamientos, en muchos municipios y barrios se estén celebrando procesos participativos de éxito. Eso también está posibilitando que podamos tener también hoy congresos de este tipo, porque ya empezamos a tener también, ligado a los nuevos modelos de gobernanza, pues ideas, propuestas innovadoras. Por tanto, la participación ciudadana, que es y forma parte del ADN del guipuzcoano o guipuzcoana, aquí también, además de aprobar una nueva norma foral con más derechos y con más obligaciones para la Diputación Foral de Guipúzcoa y esperemos también que a futuro para muchos ayuntamientos, creo que aquí tenemos que seguir dando pasos. Y uno de los pasos que hemos dado y es la elaboración de los presupuestos de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Ya incluimos la opinión, valoración, sugerencia de la ciudadanía. En la última edición, más de 13.000 peticiones que se han tenido en cuenta. A algunos ciudadanos les hemos dicho que no y a otros les hemos dicho que sí, que sus ideas y aportaciones las incluimos en los presupuestos, que son norma foral. Y toda esa documentación, además, es pública y se recoge. Y además se le informa a todos los ciudadanos de sus propuestas. Yo estoy, de verdad, muy contento y orgulloso de que a futuro, en la Diputación Foral de Guipúzcoa, cuando se vayan a elaborar y a aprobar los presupuestos, ya es una obligación que se abran procesos de participación, que cada partido político sabrá cómo hacerlo o llevarlo a cabo, pero ya es una obligación que los presupuestos de la Diputación, del territorio de Guipúzcoa, tengan en cuenta la opinión de los ciudadanos y ciudadanas y que también tengan en cuenta las sugerencias y peticiones. Hemos abierto muchísimas conversaciones, hemos abierto la Diputación de par en par, hemos estado también no solamente con los mayores, con el Consejo de Mayores, los diferentes consejos sectoriales de turismo, de deporte, de cultura, sino que también hemos, por ejemplo, innovado cómo podemos incluirles también a la parte más joven de la sociedad. Y hemos hecho encuentros en centros educativos dándoles
cuenta de lo que hace la Diputación, de lo que es la Diputación, que muchos no conocen, de lo que hacemos, recogiendo sus ideas, llevándolos a cabo en nuestras diferentes políticas, y también de la mano de UNICEF hemos incorporado a los niños y niñas del territorio. Y en estos momentos también está siendo analizado como modelo experimental cómo se puede ir incorporando a los niños de 10 y 11 años también en el diseño de las políticas públicas del futuro. Ahora que estamos construyendo el futuro y dentro de la dinámica de Etorkizuna Eraikiz. UNICEF está también, en este caso, poniéndonos como ejemplo al territorio de Guipúzcoa en esto que acabamos de iniciar. Bueno, pues ya veis, son 5 pinceladas de algunas de las cuestiones que estamos llevando a cabo. En la Diputación Foral de Guipúzcoa, insisto, no solamente, y esto es una idea que a mí me gusta resaltar mucho, no es un trabajo solamente de los responsables políticos, de los directores y directoras que hemos estado trabajando en esta legislatura. Hay una implicación por parte de los empleados públicos a la hora de llevar a cabo todo esto. De verdad que hay una gran conciencia de que esto hay que hacerlo de otra manera, que hay que dibujar el futuro de la Diputación de otra manera. Hay un capital social en el territorio con más de 6.700 asociaciones que trabajan día a día en el territorio de Guipúzcoa por acompañarnos, por definir esa nueva política en el territorio de Guipúzcoa. Por tanto, creo que eso que tenemos, eso que es un gran capital social del territorio, lo tenemos que poner también al servicio de la construcción del futuro. Bukatzera nijoa, paradigma berri baten aurrean gaude, eta legali honetan behintzat egin dugun guztia, eta orain Donostiko teknikariak esaten zuen bezala, irautiko bokazioarekin egin dugu. Ondo finkatuta utzi nahi dugu, egin dugun hori guztia, azkenean denon ondarea delako, agintean edonor dagoela ere. Eskerrik asko guztioi. Mila esker, diputatu jauna. Eta sarrera hau egin ondoren, esan dugun bezala, gobernu irekien gaiarekin jarraituko dugu, orain, elkarrizket, solasaldi batean, eta bereziki gardentasunaz arituko dira. Aritz Ugarte, Gipuzkoako Foru Aldundiko Modernizazio Zerbitzu burua, Ana Tellería, Eibarko Udaleko Ogasuneko Zinegotzia eta Gobernu irekiko arduraduna, Diego Gismondi, Argentinako Santa Feko Gobernuaren Berrikuntza Publikoko idazkari ordea. Zakindun dagoen? Diego? Bale. Hortik. Eta aditu batean moderatzaia, Juana López, tokiko hiri eta gobernu batuen erakundearen gardentasunean eta gobernu irekiko praktika komunitatearen arduraduna. Así que, cuando queráis, podéis comenzar. Bueno, pues no sé si deciros buenos días, buenas tardes, supervivientes de la sesión de Gobierno Abierto, de transparencia. Un placer estar aquí en San Sebastián, en Donosti, con los colegas de la Diputación de Guipúzcoa, a los que quiero no solamente felicitarles por montar esta jornada con una doble perspectiva, que es la del Gobierno Abierto, pero también la de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por poner esto en vuestras prioridades políticas y también por contribuir y por trabajar en la comunidad de prácticas de Gobierno Abierto y de transparencia que hemos creado en el marco de la Organización Mundial de Gobiernos Locales Unidos, donde estamos o donde queremos estar la gran mayoría de los gobiernos locales, más de 240.000 gobiernos locales en el mundo y muchos de ellos comprometidos con estas políticas. Fijaros que llevamos toda la mañana hablando y escuchando, y además escuchando a personas que para unas son referentes, y he cambiado 3 veces lo que iba a decir. Yo voy a hablar poquito porque los protagonistas son ellos, pero sí quería lanzaros, y ya comentar con los miembros de la mesa
que al final es verdad que intentamos hacer programas donde vamos segmentando las temáticas de gobierno abierto, pero es prácticamente imposible porque está todo absolutamente interrelacionado. O sea, no podemos hablar de transparencia sin hablar de rendición de cuentas para que tenga sentido, y todo ello para involucrar a la ciudadanía, para, como se ha dicho a lo largo de la mesa, para recuperar la confianza. Pero sí hay una cuestión que a mí sí, digamos, me gustaría resaltar. Y es que yo sé que el contexto del País Vasco ha sido muy diferente en esta materia. Seguramente en este territorio sí, quizá la agenda de la transparencia del gobierno abierto vino impulsada por parte de las instituciones, pero no olvidemos que hasta hace menos de una década, estamos hablando de 6-7 años, la agenda política de la transparencia no estaba de una forma global. Por tanto, creo que de una parte nos tenemos que sentir satisfechos de que esta agenda política de la transparencia y el gobierno abierto se haya insertado en la agenda política, pero no podemos dejar de perder de vista que lo hizo porque la ciudadanía lo exigió. Quizá lo que toca hablar ahora es qué tipo de transparencia estamos fomentando y cómo podemos sofisticar nuestra relación y cómo poder generar esos espacios, como hemos dicho, de confianza y de confianza sostenible y durable. Y luego, además de todo eso, tenemos que pensar que las políticas de gobierno abierto, transparencia, rendición de cuentas, participación y colaboración y todas la innovación, las nuevas tecnologías son un fin en sí mismo, pero son un medio para que hagamos mejores políticas públicas y para que las instituciones estemos en las mejores condiciones. Muchas veces, con independencia de si la ciudadanía tiene que saber al detalle. La ciudadanía, al final, sí evaluará si tiene la capacidad de tener acceso a una información de calidad. Y de eso vamos a hablar un poco en esta sesión. Y yo voy a empezar a daros la palabra porque, como os decía, es muy difícil que disociemos los pilares del gobierno abierto, pero creo que la transparencia, es decir, ese ejercicio que se está haciendo por parte de muchos gobiernos locales, es imprescindible porque hasta hace poquito no se hacía o no se sabía hacer. Y luego también hay que tener en cuenta, y me parece fundamental, que en esta mesa haya 2 redes de gobiernos locales intermedios. Yo que además trabajo en una red también a nivel nacional, en la Federación Española de Municipios y Provincias, la importancia de ver las diferencias que existen en función de los tamaños, de los contextos geográficos, de las capacidades y de los recursos, porque no es lo mismo, como siempre hablamos en la comunidad de prácticas, los champions del gobierno abierto, y como yo les suelo decir en la comunidad de prácticas, digo, ya, pero es que tenemos que ayudar a los que no saben, a los que todavía no han empezado. Sí que algunos estamos más avanzados en el discurso, en las acciones y en los recursos, pero se trata de transferir conocimiento y se trata también de hacer un ejercicio de generosidad y de aprendizaje mutuo. Pero insisto, la transparencia es un primer estadio que tiene que volcar la información, que además la tiene que hacer comprensible, es decir, tampoco nos vale de mucho que haya muchísima información en portales que ni siquiera somos los que nos dedicamos a esto capaces de digerir, como imaginemos a la ciudadanía con todo lo que supone en su día a día. Sin embargo, es imprescindible que cumplamos con las obligaciones de los marcos normativos, de la publicidad activa, de la publicidad pasiva y evidentemente del buen gobierno. ¿Cómo mejoramos? Y de ahí las preguntas que planteábamos en la discusión de esta mesa, es decir, cómo, por ejemplo, las políticas de publicidad activa pueden suponer, digamos, una herramienta para involucrar más a la ciudadanía y cómo, a su vez, podemos animar a que la ciudadanía acceda a esa información, se haga también corresponsable o le genere interés buscar esa información. De ahí, como os decía, que contamos con un nivel de gobierno, una ciudad, pero tenemos a 2 gobiernos locales provinciales, en este caso con una experiencia internacional. Yo voy a seguir el orden que tengo aquí en el programa, si os parece bien, así que vamos a empezar además con los anfitriones, con Aritz Ugarte, que además está muy involucrada en el trabajo que hacemos en la comunidad de prácticas, para que nos puedas contar
cómo lo estáis trabajando, cómo estáis previendo el ejercicio y la evolución de vuestro trabajo en el ámbito de la transparencia. Muchísimas gracias. Eskerrik asko. Komentatu duzun bezala, gardentasuna duela 6-7 urte sartu zen gure bizitzan, erakundeetan. Hori baino lehen ez da egon politikari arlo horretan, eta beraz, nik uste dela kudeaketa arlo bat, denak pixkat gurpila asmatzen aritu erana azkenengo urteetan bintzat. Orduan, nik uste ari gerala heldutasun faseak zeharkatzen gutxinaka, ez? Hasi gera oso fase hasierako batetik, eta gure abiapuntua hasiera batean izan zen legeen betetzea, ez? Legeak, gardentasuneko lehenengo arauak eta legeak abian jarri zirenean, ezarri zituzten gutxieneko publizitate aktiboko gai batzuk. Inungo lehentasunik jarri gabe, inungo pixurik eman gabe bakoitzari, besteari, denak gutxi gorabehera sartzen zituen sako berean. Eta, gure lehenengo lana izan zen, hori betetzeko almena, ez, egitea. Konturatu ginen, gauza asko, aldundian behintzat, dagoeneko argitaratzen zirela. Horre ere, sorpresa hartu genuen, izan ere, zerotik hasi asteak gindoazela uste genuenean, konturatu ginen, gure erakundeaia aurreko urteetatik bazituela esperientzia batzuk, ez, gauzak konpartitzearen aldera. Eta, hortan, lehenengo olatua edo hortan eman dugu. Edukiak bilatu, edukiak ahal bezain txukun jarri eta argitaratzen. Eta nik uste fase hori bukatu dela, eta guia urte batzuk bagarra mazkigu, urtero ere bai argitaratzen dugun eduki guzti hori ebalatu edo jarraipena egiten diogu, ea baliozkoa den, ea erabiltzen den, ea ulertzen den. Eta, nik uste sartu gerala bain fase batean kalitate gehiago bilatzera zuzenduta, ez? Eta hori egiteko orduan oso importantea da ez ahaztea, Juanak esan duena, ez? Gardentasuna ez dela helburu bat, orain arte agian izan da, askorentzat edukiak argitaratzea, baina gardentasuna tresna bat da, azken finean nahi duguna da, gure erakundea gertuagokoa izatea, herritarrek gure zer egiten dugun jakitea, ze baliabide erabiltzen ditugun, nola banatzen ditugun baliabideek, erabakiak nola edo zergatik hartzen ditugun, eta zentzu horretan, hasi bargera pixkat kalitate hori edo bultzatzen, ez? Baita ere, niri, uste, interesgarria dela ere bai, azpimarratzea, funtzio pedagogiko bat ere izan behar duela gardentasunak, ez? Erabakiak daude, baliabidean erabilera dago, eta askotan herritarrek nik uste ez dutela ulertzen, edo ez diegula azaltzen zergatik egiten ditugun gauzak, ez? Eta hori gainera egin behar dugu era argi batean, era ikusgarri batean, norbaitek esan du lehenago erakarri egin behar ditugula, ez? Orduan hori da, une honetan dagoagun erronka hori da. Konturatu gera, guke publikatu ditugun edukietako asko ez direla erabiltzen, edo, hor daudela. Ez da gutxi, horregotea, baina guke gure web atarietan ez dira ari, herritarrak ez dira ari datu horiek deskargatzen, ezta? Orduan zentzu horretan, guk urrengo urtetarako eduki ditzakegun erronkak edo jarri ditugun erronkak dira kalitatean lan egitea, lehen etxi zein informazio den garrantzitsuana, eta hor lan egitea. Eta bisualizazioak indartu, informazioa simplifikatu, argitu, eta, pixkat, herritarrei era argiagoan utzi, ez? Eta, hortarako ere lehen etxi inbarko dugu. Hor, gardentasuneko eduki multzo guzti horretan, ze eduki nahi ditugun bultzatu, ez? Eta guk uste dugu, bultzatu beharko genukena da, herritarrak gure erakundea ulertzera, hobeto ulertzera ekarriko dituzten edukiak. Eta zentzu horretan, aurrekontuak, leheno Sebasek aipatu du, aurrekontuak oso elementu garrantzitsua dira, gainera orain plangintzarako elementu bilakatu dira, eta beraz oso garrantzitsua izango da.
Plangintza horren kontu ematea noski, aurreko saioan komentatu da bezala. Baita ere gure zerbitzuak, Aldundian konkretuki, askotan pentsatzen dugu, bigarren mailako erakunde bat gerala. Hirien eta herrien kasuan, agian herritarrak gertuagoko bezala ikusten zaituzte, funtzio basikoagoak betetzen dituzue, gu gaude bigarren lerro batean, beraz, Aldundian uste dugu ere hor argitu beharko degula, edo argitu behar degula zer egiten dugun, eta ze zerbitzu eskaintzen ditugun, eta bar. Diru laguntzak, adibidez, gure kasuan, politika publikoak egiteko tresna garrantzitsua dira, hori ere nahi dugu gerturatu, herritarrek, elkarteek, enpresek jakin dezaten, nola banatzen ditugun diru laguntzak, irizpideak nola jarraitzen ditugun, eta bar, ez? Eta azkenik, aipatzeatik beste elementu bat, kontratazioa ere hor dago, ez? Hau da, gure politikak aurrera emateko, beste hirugarrengo enpresekin nola lan egiten dugun, ez? Eta hori guztia era argi batean azaltzea. Beraz, pixka laburtzeatik, gure erronka izango litzateke orain edukiak lehenetsi eta eduki horietan kalitatean lan egitea azken finean, ez? Bueno, pues yo creo que Aritz ha puesto el foco en muchas de las cuestiones que cuando uno empieza a trabajar en la implementación de las políticas de gobierno abierto son cuestiones con las que muchas administraciones se han encontrado, ¿no? Que es decir, entender que había información, que existía información. Antes incluso de tener marcos normativos mucho más avanzados, ya teníamos las leyes de procedimiento administrativo que te obligaban a tener, digamos, esa información. Evidentemente uno de los saltos es la calidad, pero yo creo que tenemos que tener, y lo has dicho tú, creo que yo no lo he dicho al principio, lo tenía apuntado, pero lo primero que has dicho es, pues queríamos cumplir con la ley, ¿no? Tenemos, las administraciones tenemos que cumplir con la ley. ¿Por qué? Porque es un deber de la administración. Así que la transparencia la tenemos que ver también desde esa perspectiva, desde el derecho de la ciudadanía, pero del deber que tenemos las administraciones del cumplimiento de la ley. Sin embargo, la transparencia puede ir mucho más allá a lo que nos dice la ley. Puede ir mucho más allá. Podemos ser todo lo transparentes que queramos y además hacerlo de la mayor forma comprensible. Bueno, paso la palabra, voy a saltarme ahora a Ana Tellería, que es concejala de Hacienda y Gobierno Abierto. O sea, que tienes en ti, además, la llave de los dineros del Ayuntamiento de Eibar, ¿verdad? Pues Ana, muchas gracias por estar en esta mesa y cuando quieras nos compartes el trabajo que estáis haciendo desde el Ayuntamiento. Vale, lehenengo eta behin, eskerrak emon Foru Aldundiari, gurekin gogoratu eta kongresu honetan parte hartzera gonbidatzeagatik. Egia esan, bai aurreko mai inguruan, bai eta bereziki Aritzek esandakoarekin askoz gehiago ez daukat esateko. Gure bidia Aritzek esaldu du zeban moduan legea betetzera zuzenduta zeuan. Legia eta beste gauza publikatu bihar dira, total, gero konturatu ginala, oso era disperso baten, eta igual legiak beste izen batekin izendatzen zituen gauzak, baina publikatuta zeuazela. Orduan, lana, esan horren besterako enpatxua izan, baina momento baten bai izan zen asko lagundu gintzuan, eta oso interesgarri zaio ditu jakon, Aldundiak Gipuzko Irekia plataforma eratu zebala, guk adhesioa berehala eskatu genduan, nik uste dut lehenengo udaletxietako bat izan ginala, plataforma bertan sartu ginala, eta hor mandatuak eta elkarlanian hasi ginen Aldundiarekin, urrengo pauso bat izan zen, gure webgunean bertan ja gardentasun portala zabaltzea. Hori herritarrekin hartutako konpromiso bat zen, baitxabe gobernu honaren
gobernu irekirean delegazio bat sortzekoa, horra etxik, ni naiz lehenengo delegatua, lehenengo sortu dalako agintaldi honetan delegazio hori, eta hurrengo pauso garrantzitsu bat nire ustetan izan zen, eta ni izan ogasun zinegotzi aurretik, hirigintza zinegotzi izan nintzen, eta ogasun kontuak esplikatzeko eta saltzeko zaila baldin badira, hirigintzakoa be alakoa dira. Eta orduan, igual horrekin, beste sensibilidade bat hartu nebanik, ni be gauzak barneratzeko kapaz ez banitzen batzuetan, nahiz da salpen pila bat jaso, zelan, paper, dokumentu bat bakarrik eskuragarri izan da, jendiak ez ebala ezer ulertuko. Orduan benetan ulertu genduan, gardentasuna esala bakarrik gauza publikazia baizik eta korbatak kendu eta gauza horiek irenzgarrisak bihurtzea. Ulergarrisak eta irenzgarrisak. Eta hori lan handitza da ogasun kontuetan, eta horregaitzik guk sortu genduen, guk badakagu webgune bat, aparteko webgune bat eitzen dana, nora doaz nire sargak, gu izan ginen Gipuzkoako lehenengo udalerria eta Euskadiko bigarrena, gure aurretik Bilboko Ipinizabalako martxa webgune hori, oso era intuitibo baten, herritarrek galde diezaiokete webgune horri, eta zenbat gastatzen da loretan, eta zenbat gastatzen da garbiketa kontuetan, eta zenbat gastatzen dau alkatiak publizidadia itxen, eta moten dotzu estatuak. Horrekin, lortu nahi izan duguna da, herritarrek, euren zerga nora doiazen, zertan zelan kudeatzen ditugun, eta udala hurbildura izan dugu webgune horren bitartez. Beste gauza bada, lortu dugun, ala ez dugun lortu. Gardentasunaren urteko memoria itxen danean, eta webguneko datuak analizatzen diranean, zein da atalik ikusiena, nondi sartzen dira, eta ikusten duguna da, guk pentsatzen genduala, olako ariketak eginda, gauzak asko gehiago erraztuta, jendiaren interesa piztuko genduala hori, datu ekonomikoak, exekuzioa, planak, programak, eta egisa da, jendiak gehiago sakatzen da bena, ero konsultatzen da bena dirala gure soldatak eta gure dietak eta alakoak. Pizkaka, gure erronka da, horren gainetik beste gauza batzuk be euren interesakoak izatea. Hori bultzatzeko, Itara genduan 2017 urtean pentsatzen dut, triptiko bat, Ibarko etxe guzdanetan banatu zan, 3.000 lehen balatu zian, ezagutzera emoteko, bai gardentasun portala, bai zibiokin dako aurrekontuen webgune hau, pizkaka, baina ondiokan be, nik harriduraz ikusten dut batzuetan, hemen egongo da jarritza ez dut ikusten, nirekin batera ibiltzen den teknikari Pedro eta ekartzen dituan nian datuak, ondiokan oso, naiz eta datu multzo guztietan, informazio asko dakagun, batzu oso gitxi kontsultatzen dira. Nik lehen behar da, honek ez dakatzera bueltarik, Ibarko udalak ez daka, ez detza gardentasunari baltere bildurri baizik eta kontrakua, gero eta ulertzen dugulako zenbatek eta gardenauak izan, konfidantza gehiago izango dutela herritarrek gugan, eta gertuago sentituko gaituztela, eta guk nahi duguna da, herritarrek
gertu sentitzea, euren arazoa kontatzera, euren guri laguntza eskatzera, etorri ahal izateko. Orduan, bueno, jarraitzuko dugu ekintza eta ideia berritzaile okurritzen jakusen guztiekin, pausuak emoten, striptease hori ez da diala izan bakarrik nire barruko arropa zein dan jakitzeko baizik eta udaletxearen tripak eta zelan ibiltz eta zelan kudeatzen dugun eta zertarako eta zeinendako eta gauzak zelan itzen diran eta ez bakarrik erakusteko baizik eta proposamena jasotzeko. Pues Ana, de todas las cosas que estás planteando, claro, me da la tentación de intervenir, pero no lo voy a hacer. Pero no, pero la tentación, para darte luego a ti el paso, Diego, es una de las cuestiones que estás planteando. Es verdad que la ciudadanía, con carácter general, quizá lo que percibimos es que accede a una información que todavía pues no es una información realmente la que le puede dar la idea de lo que está pasando en su ayuntamiento, ¿no? De esa, como diríamos, de esa trazabilidad de las decisiones, que se entienda el por qué se toman determinadas decisiones, con qué recursos, incluso que muchas veces no se han podido tomar o que no se han podido lograr esos objetivos por otros contextos, incluso que pueden incluso sobrepasar a la propia acción de una administración en concreta. Pero yo quiero insistir, llevamos poco tiempo. No quiero decir que haya que conformarse, pero llevamos poco tiempo transitando y trabajando en los temas de transparencia, y es poco tiempo para las instituciones y también es poco tiempo para la ciudadanía. Así que yo que estaba yo poniendo, pero poco a poco, y decías tú, poco a poco. Sí que es verdad que tenemos que verlo con un proceso que tenemos que intentar alcanzar de la forma más rápida posible, y donde sí que las instituciones tienen, yo creo que digamos que la responsabilidad de impulsar ese proceso, sí que toca. Pero estaba pensando, además, ahora pensando en lo que nos va a contar Diego, pero estaba pensando que muchas veces pues pensamos que abrir las instituciones es hacer que los ciudadanos vengan a las instituciones a conocernos y a debatir con nosotros, y a veces lo que toca es generar otros ambientes diferentes, más amigables. Las instituciones, las administraciones, las personas, tanto representantes políticos como empleados públicos, todo en su conjunto, tenemos que generar esos espacios medioambientales, que diríamos, y acercarnos a donde sí se está produciendo esa co-creación y esa colaboración, y donde sabemos que los talentos están en las ciudades, y con independencia, como siempre digo yo, de las competencias. La gente vive, las personas vivimos en ciudades o en pueblos, y sí ser capaces de identificar dónde está esa sociedad viva que sí lo está haciendo, solamente que muchas veces no lo hace de la mano de las instituciones, porque no hemos encontrado ese cauce. Y yo creo que en América Latina tenemos muchos ejemplos y un trabajo en muchos países y en diversos gobiernos locales, donde esos procesos de laboratorios, esos procesos más innovadores, están obteniendo resultados de los que nosotros deberíamos, yo siempre digo, me lo traigo un poco siempre para casa, deberíamos aprender. Y de ahí que Diego Gismondi, subsecretario de Innovación Pública en el Gobierno de Santa Fe, nos pueda contar esa experiencia, los retos a los que os enfrentáis y seguramente todas las barreras que habéis tenido que sobrepasar para cambiarle muchas veces el chip a la propia administración. Así es. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias por este espacio, de que nosotros desde un lugar tan remoto podamos compartir esta experiencia que bien decía Juana. Voy a tomar algo que ya se dijo, pero que mucho tiene que ver. Salió varias veces el tema de la ley y las implementaciones de gobierno abierto, generalmente en las administraciones públicas. Nuestra administración simplemente no tiene una ley, funciona con un mínimo decreto del gobernador. Y sobre eso me quería parar para plantear una hipótesis de gobierno abierto. Pero básicamente una hipótesis que tiene que ver con que el gobierno abierto es una cuestión más de actitud que una cuestión que tenga que ver con implementar herramientas
y correr esta carrera vertiginosa, digamos, de desarrollar portales y exponer cosas a los ciudadanos que tal vez nunca sean consumidas. Pero básicamente esa hipótesis tiene que ver con ese poder de participación que hoy existe, ese poder masivo y amplio que existe en los ciudadanos, y en contraponer, ¿no? Esa participación y la cantidad de elementos y tecnologías que hoy tenemos para acceder contra los elementos que verdaderamente los estados ponen a disposición. Y podríamos decir que la mayoría de los gobiernos estamos desaprovechando esa oportunidad. Digamos, los avances tecnológicos no están siendo lo suficientemente aprovechados para llegar a los ciudadanos. La pregunta es ¿por qué, no? ¿Por qué esos ciudadanos no se acercan, no vienen a reclamar participación o transparencia a un Estado provincial, subnacional o nacional? ¿Por qué no? Y creo que hay varias respuestas para esa pregunta. Hay un informe del CAF que dice que en Latinoamérica hay digamos, 3 de cada 4 ciudadanos confían en las instituciones. Y ahí surge otra pregunta, ¿por qué no confían? Tal vez en esta región sea esa ecuación o esa estadística sea distinta, pero ¿cómo recuperamos esa confianza de un ciudadano que está hiperdigitalizado, en un mundo digitalizado que es irreversible, que eso vuelva hacia atrás? Y digamos, ¿cómo hacemos para trabajar en la recuperación de esa confianza? Si empezamos casi por los edificios de los estados, ¿no? Los edificios hablan por sí solos. Los edificios y las instituciones con las que hoy los estados gobiernan son del siglo anterior. Entonces, hay edificios que ni siquiera invitan a la participación de un ciudadano, ni siquiera a la transparencia misma, ¿no? Dictan reglas, velan por ese cumplimiento, pero no hacen que el ciudadano sea parte de ese espacio. Así que nosotros lo que intentamos hacer desde el gobierno fue trabajar en un proceso de ver cómo recuperar esa confianza, de cómo meternos en ese nuevo modelo de participación ciudadana que claramente otros están aprovechando muy bien. Y claramente cuando hablo de otros me refiero a empresas y a corporaciones. Todos saben los casos internacionales muy conocidos que trabajan con los datos de todos nosotros. ¿Qué hacen con esos datos y para qué los usan? Los gobiernos somos simples espectadores, de ese uso de la información. Entonces empezamos a trabajar ese modelo, o sea, de qué manera un Estado puede no correr esa carrera de atrás, o un gobierno local, no correr esa carrera de atrás y empezar como a dar esa batalla de meterse en esa discusión, ¿no? Así que ahí fue cuando, como bien decía Juana, empezamos a desarrollar en el gobierno la idea de tener un laboratorio de innovación pública que de alguna manera empezara a enchufar todos los temas de gobierno abierto, que puede sonar raro, ¿no? Porque recuerdo el día que le planteamos al mismísimo gobernador la idea de implementar un laboratorio, la primera pregunta fue ¿qué es un laboratorio? ¿O qué va a ser un laboratorio en gobierno? O sea, la respuesta fue típica, vamos a aprender a equivocarnos y nos vamos a dar la oportunidad de equivocarnos, de trabajar con los errores y de hacer que los ciudadanos acerquen ideas y que nosotros podamos trabajar con ellos sin intermediar el proceso, pero sí de ser una especie de hub donde podamos interfacear con ellos de la misma manera que lo hacen las plataformas digitales o muchas corporaciones y lo hacen de muy buena manera. ¿Por qué no permitirle al Estado o a un gobierno empezar a trabajar en esa lógica de prueba y error o de un sistema de prototipos? Así que así fue como creamos el área de gobierno abierto, pero simplemente bajo ese rótulo para empezar a, como decías antes, a enchufar temas que tienen que ver con la transparencia activa, la escucha activa claramente, la participación y la colaboración, que era como la calle, y es la calle menos explorada de muchos gobiernos, donde verdaderamente poner al ciudadano en el centro del foco cuesta bastante. Además, en esa hipótesis que yo planteaba al principio, y en esto que hoy decía Daniel de la irrelevancia de los gobiernos, nosotros creíamos que como gobiernos estábamos como dejando pasar la oportunidad de personas que tienen muchas ideas, es decir, esa inteligencia colectiva, de la inteligencia social, dejando pasar esa oportunidad de poder absorber eso para mejorar las políticas públicas. Así que, bueno, nuestro laboratorio fue básicamente un lugar para hacer de la transparencia activa y de la participación, siglo XXI diría, una mejor forma desde el gobierno para llegar a esa ciudadanía compleja
que hoy tiene métodos de participación muy activos, ¿no? Esto de que los ciudadanos no participan de las políticas generalmente siglo XIX de los estados nacionales y subnacionales, pero sí participan de movimientos que se agrupan en grupos de interés, valga la redundancia, como son los grupos de WhatsApp o los mismos grupos de redes sociales y demás. Entonces hay movimientos que son muy potentes para algo, pero el Estado está siempre como viéndolo pasar, ¿no? Entonces yo creo que interpelar ese proceso es la carrera en la que debemos estar y el mejor aprovechamiento que hagamos de las TICs para poder contribuir a eso es lo que mejor puede salir de un gobierno subnacional como el nuestro. Muchísimas gracias, Diego. Yo había pactado con los miembros de la mesa que hacíamos como 2 rondas. Creo que nos da tiempo, ¿no? Un poquito, ¿sí? Vale, como vamos recuperando un poco retraso. Lo que pasa es que yo os había planteado, y yo creo que lo habéis contestado casi en la primera ronda, dónde estáis y los retos que teníais con respecto al gobierno abierto. Así que como esto es muy abierto y es una sesión viva, a mí me surge una pregunta que tiene que ver con qué dificultades habéis podido encontrar dentro de la administración. Porque es verdad que lo que plantea Diego, ¿no? La cuestión de la actitud más allá de los marcos normativos, aunque yo que soy de jurista de base siempre digo, los marcos normativos son los que generan las instituciones y la estabilidad para cuando se produzcan los cambios las cosas estén asentadas, ¿no? Pero también por eso decía que nuestra transparencia y nuestro ejercicio de gobierno abierto puede ir mucho más allá de los mínimos que tengamos. Pero otra de las cuestiones que yo creo que, al menos a nivel nacional, se ha enfrentado a los gobiernos locales españoles y ahora en la comunidad de prácticas también lo vemos con otros ejercicios, tanto a nivel europeo como latinoamericano o incluso en Asia, es que se tiene que alinear el compromiso político, los marcos normativos, pero que la administración tiene que estar preparada para ello. Es decir, porque la administración está acostumbrada a no trabajar compartiendo información. ¿No? Son dinámicas, también culturas internas que se tienen que ir modificando. Vosotros, en este ejercicio de cumplimiento de la ley, ¿os habéis encontrado resistencias? ¿Qué dificultades, como antes ya planteaba, de recursos o de planteamiento os habéis encontrado? Aritz, empezamos por ti. Bueno, hasteko aldaketa kultural garrantzitsua suposatzen du. Esan dezun bezala, gure erakundeak oso garantistak izan dira urte askotan, eta informazioa beti kudeatu da gorde beharreko zerbait bezala, ezta? Horren zentzu horretan, aldaketa kulturala importantea da eta oztopoak ere egoten dira. Nik uste gure lankideek jungeranean bere ingana eta edukiak eta informazioa argitaratu behar genuela esaten genienean, agian ez zuten asmotxarrarekin traba jartzen, baina bai adibidez beldurrarekin kaso batzutan. Hau da, zer gertatuko da informazioarekin, ez dakat oso txukuna kanpora joateko. Horrelako zalantzak egon dira, ez dira zentzu txarrean indakoak, baina egon dira trabak. Adibidez, informazio publikoaren eskaerak egiteko eskubidearekin ere hori pasatu zaigu. Hasieran, gu geuk ere, beldur puntu bat ere geneukan, ikusten genuelako, herritar batek eskubide hori aurrera eraman nahi duenean, guk ere erantzun egin behar degula. Beldurra geneukan ez ote ginean gai izango erantzuna behar bezala emateko, baliabide kontua batik, ez? Hori nagusi alde batetik. Eta gero gure erakundean ere bai, kaso batzuetan alderdi teknikoak ere egon dira. Eduki batzuk argitaratzeko, automatizatzeko, informazioa biltzeko eta badaude ere lana eskatzen dut. Horre ere oztopo batzuk izan ditugu. Baina, azkenean, nik uste dut, gutxinaka eta gainean egoten ari gera lan hori egiten eta, esan dezakegu gaur egun ez dagoela traba handirik, ez, gardentasunaren arloan. 2013 urtean hasi ginen
erakundea bera modernizatzeko prozesu baten. Bai konturatu ginen, sail bakoitza bere aldetik zijoala, nahiz eta bokazio zerbitzu oso esanguratsu bat eta oso nabarmen bat izan plantilla guztiak, euren artean komunikazio falta edo olako bat zegoen, eta orduan sortu genduen alako zerbait zuzendaritza topagunea deitzen dana, zeinetan bai alkatia eta bai ni neu nago, ni neu gauzen, sail guztietako zuzendariarekin. Eta hor, informazioa alkarbanatziaz gain, konfidantza sendotzea lortu dugu, eta baitxabe, eta segaitxik ez esan, igual, ez dakit beste udaletxetan gertatzen den, nik suposatzen dut baietz, badaoz, nahiz eta danak jefe eta jefa izan, badaoz interventoria, idazkarisa, eta beste maila bat, beste estatus batekoa dirala, eta informatika burua eta euskara saileko burua, horrek dira beragokoak, eta hor, danak mai baten inguruan bilduta, ziginan, pausuak emoten, norabide bakar batian ibiltzeko ibarko udala. Ero modu bateratu baten behintzat. Norabidea argisa zan, herritarrari harik eta zerbitzu egokizena emotia, informazioa karbanatuta, orduan, horrekin batera, sartu zen prozeduren simplifikazioaren proiektua, sartu zen gardentasuna, sartu zen, hainbat proiektu sartu ziren, eta orduan, hor, jefion, ardura teknikoen laguntzakin, eta ez naiz nekatuko, aipatzen dut behin eta berriz, Pedro Irusta teknikarisa, beste Ibarko udala, nahiz eta azten ari dan, ez da udala unditza, eta badakagu komunikazio teknikarisa, dala aldi berian, gardentasun teknikarisa, dala aldi berian, isa parte hartzek teknikarisa, isa berak daroia lankarga asko, eta berak itzen dau bihar inurritxoa bezala, poliki, baina geratu bari, saietan, hau, eta aditzek esatezen moduan, erresistentziak ez dira hainbeste informazioa ez emotiarren, ze edozein herritar, joaten baldin bada, edozein saietara, gustora asko, erakusten detze, espedientia, eta emoten detza, maika salpen, baina hori publikatuta egotia, hori publikatzeko moduan dago, eta ulertzen ez horlako bildurra sortzen ziren. Pizkaka eta Pedroren laguntzaz, gebiz, resistentziak, ez dire izan ez emotianak, benetan oso edozein saietan txanda eskatu barik, batere filtro barik, agertzen zara arkitektaren bulegoan, alkatiaren bulegoan, edo ingenieroaren bulegoan, ez da sekula beldurrek egon informazioarik banatzekoa, baina igual txukun ero txukun era publikagarria da nera baten emoteko moduan ez egote horrek eta dakagunaren gainetik gainera hau da formatu ez dela inbesterako, baina bai izan basabizie simplifikazioen prozedurakin, administrazioa gainera oin gardentasuna, nik uste dut hori gainditzen ari dela, eta baitxabe ipin izania martxan informazio publikoa eskatzeko prozedura, lehenko momentu baten izan zeben beldur asko, oin de repente la balantxa, zaukiko dugu 11.000 galdera, ez, herritarre jarraitzen dabe euren bulegora joaten galdetzera, egiza esan,
ez dugu eskari larri jaso portaletik, bertatik. Así que besterako ez da. Bien. Bueno, compartiendo lo que también aportan los compañeros, no fue fácil el camino ni el desafío de empezar a trabajar con las áreas internas de gobierno. Por supuesto que un laboratorio, yo hoy hablaba de ciudadanos, un laboratorio no trabaja solamente con los ciudadanos de a pie, sino también con empresas, con la academia y con el propio gobierno, ¿no? Y con instituciones de la sociedad civil. Claramente que el gobierno abierto en la provincia de Santa Fe no arrancó en el 2007, cuando el gobierno, que aún hoy es gobierno en la provincia, retiró las rejas del frente de la Casa de Gobierno, que verdaderamente recubrían la Casa de Gobierno para no permitir a ciudadanos que ingresen. Es decir, el día que se sacaron esas vallas es que comienza una cuestión actitudinal de trabajar en esta cuestión de la transparencia activa y de poner al gobierno de puertas abiertas. Como decía hoy, simplemente con un decreto, desde el 2009 estamos funcionando con simplemente un decreto del gobernador de ese entonces. Actualmente el gobernador impulsó un proyecto de ley que tomó estado parlamentario, pero no ha sido aprobado por senadores. Pero igualmente estamos trabajando en un proceso en el que todas las áreas de gobierno tienen esa cuestión de poder cumplir con un sistema de transparencia activa que ya está implementado, y con ese simple decreto podemos funcionar. ¿Qué es lo que hacemos con el laboratorio? Simplemente, como decía al principio, conectar todas las calles, porque entendíamos que los trabajadores públicos, en nuestro caso el personal de carrera o de planta permanente, que ustedes por estos lados denominan funcionarios, claramente veían como el proceso, como decía Ana, ¿no? Este proceso de imposición de, bueno, además de todo lo que hago, tengo que empezar a publicar mis datos. Entonces, lo que hicimos con el laboratorio, a través de procesos colaborativos, empezamos a trabajar en esta lógica de trabajar con ellos, de qué manera íbamos a abrir los datos y la información que ellos mismos tenían para hacerla pública. Entonces, a través de hackatones o maratones de datos que hemos hecho con ellos, logramos de que se entendiese de qué manera esos datos podían ser de uso público y para qué lo usaría otra institución, otro gobierno o simplemente un ciudadano. Entonces hemos logrado, por ejemplo, que nuestra provincia sea una de las 14 provincias que adhirieron a las metas del tercer plan de acción de la OGP en nuestro país, y eso nos ha permitido que no solamente el personal interno de gobierno, sino que otros poderes, porque con el decreto de funcionamiento no podemos abarcar el poder judicial ni el legislativo, solamente sobre el ejecutivo. Nos ha permitido transversalmente poder trabajar con ellos. Es decir, que tener una meta que justamente era hacer una apertura entre los datos que el gobierno tiene y el Poder Judicial tiene, nos permitió trabajar con ellos de manera colaborativa también en cómo sincronizar información que generalmente el Poder Ejecutivo no puede mostrar. Así que, parados en esa hipótesis, hemos trabajado con metodologías de co-creación con ellos y con prototipos muy rápidos, que no solamente permitieron trabajar en temas de transparencia, sino también en temas que tienen que ver con la participación digital de ciudadanos y de organismos para la participación efectiva sobre políticas que se han puesto en discusión. Por ejemplo, en nuestra última gestión, el gobernador lanzó un proceso que es una deuda pendiente para nuestra provincia de reforma constitucional. Nuestra constitución es la más vieja junto con la provincia de Mendoza, de todo el país, tiene más de 54 años, y ese proceso de actualización no solamente tuvo su debate presencial, sino que también tuvo su debate digital en el que participaron unas 15.000 personas, pero un debate en el que no solamente había una cuestión unidireccional, sino que había aportes de prestigiosos profesionales que han hecho sus aportes, pero también ciudadanos de a pie que han podido tener un ida y vuelta con los equipos de gobierno en esa transición. Así que, bueno, haber puesto el laboratorio en el centro de todo ese gran ruido permitió hacer esto que hoy decía Ana, que le denominó como el striptease de las áreas. Nosotros lo vemos como un hacker inside, ¿no? Tomando este término de Pekka Jiménez, que es un filósofo
finlandés, que en su libro habla de la ética hackers, y yo quiero reivindicar también a los hackers. Hoy se habló de los hackers como personas malas, lo digo como ingeniero en sistemas, ¿no? Los hackers no son esas personas que nosotros creemos que están todo el tiempo haciendo el mal sobre nosotros o sobre nuestras comunicaciones, sino que esos son los crackers. En ese libro Pekka hace esa diferencia y me parece que está muy bueno trabajarlo de esa manera, porque el hacker hoy somos o son cualquiera de nosotros, ¿no? Es esa persona que quiere desde su lugar, y de hecho lo puede hacer porque tiene sus herramientas y no necesita de un gobierno para interpelar eso que quiere llevar adelante. Es alguien que tiene una proactividad sobre temas del bien común y de compartir, que generalmente quienes venimos y compartimos gobiernos de instituciones del siglo anterior no comprendemos. Entonces, me parece que poner en el centro a un laboratorio que trabaje con esa filosofía de compartir y de replicar hace que las áreas y las islas internas empiecen a romper, porque claramente este proceso tiene como un único fin, que todo lo que se haga se comparte, es de código abierto, y esa filosofía atraviesa las islas internas de gobierno. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos un poquito de tiempo por si alguien del público quiere hacer una pregunta. Fenomenal. ¿Hay un micrófono por ahí? Bueno, más que una pregunta, quería hacer una pequeña aportación. Muy bien. Me preocupa la impresión que estamos dando de que a la ciudadanía no le interesa la información pública. Evidentemente la ciudadanía tiene en esta sociedad tan compleja pues muchas dificultades para llevar a cabo su día a día, sus complejidades de empleo, de familia, incluso de voluntariado, ¿no?, donde hay cada vez más gente implicada. Pero yo creo que también tenemos que hacer autocrítica, porque realmente en la fase en la que nos encontramos la mayor parte de las instituciones, la información que estamos publicando es la vinculada a nuestras normativas, que muchas veces son informaciones más vinculadas con el mal gobierno que con el buen gobierno. Creo también que cuando publicamos más información que la requerida en las normas, nos basamos sobre todo en la información que tenemos más fácilmente publicable, la menos conflictiva, la menos compleja, y creo que no estamos incidiendo en la información de mayor interés ciudadano, ¿no? Y de ahí el que uno de los desafíos, de los 5 desafíos que nos hemos marcado en el plan de OGP 2018-2020 sea indagar en esas necesidades o en esas demandas de información ciudadana y tratar de darles una respuesta no desde una única institución, sino probablemente desde el conjunto de instituciones, porque allí resida la complejidad de obtener la información, el que cada uno tenemos la nuestra no estandarizada y por lo tanto poco entendible una con otra, o poco asociable una con otra. Y quería, para terminar, dar un dato como vocal de la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública, y para ratificar que no es verdad que a la ciudadanía no le importe la información pública. Y es que, desgraciadamente, bueno, o favorablemente, depende cómo se mire, se están multiplicando las reclamaciones que recibimos por denegación de acceso a la información. No porque no se dé la información y se argumente y se resuelva por límites el no darla, sino desgraciadamente por silencio administrativo, que es lo mismo que no dar la información, puesto que el silencio administrativo es denegatorio, ¿no? Creo que ahí hay que hacer autocrítica y que tenemos un enorme reto en poner mejor información, más vinculada con intereses ciudadanos, y sobre todo hacer un cambio en la cultura administrativa, de forma que realmente lo primero que atendamos de todos nuestros procedimientos administrativos, de todos, absolutamente de todos, sea poner por delante cuando un ciudadano o una ciudadana nos solicita acceder a algo que es una información de naturaleza pública. Muchísimas gracias. ¿Queréis
a hacer algún comentario? Porque si no voy yo, es que me viene fenomenal lo que acabas de plantear, además, porque yo estaba escuchándoles, no solamente a ellos, sino todas las sesiones que hemos tenido y las que vamos a seguir teniendo esta tarde, y recordaba cómo cuando hace ya algunos años nos acercamos como CGLU a hablar con la Alianza para el Gobierno Abierto, para decirles que si querían realmente que el movimiento de Gobierno Abierto, ¿no?, llegara de una forma mayor a todos los espacios geográficos, tenían que contar con los niveles subnacionales y con los niveles nacionales. Las subnacionales, me disculpáis, es la jerga, una vez más, que utilizamos en el ámbito internacional como para que estén ahí todos los que tienen que estar, ¿no?, cada uno con sus diferencias. Y lo hacíamos porque decíamos, bueno, vale, en transparencia y rendición de cuentas hay más o menos los estados, pero toda la parte de participación y colaboración, ¿no?, yo creo que además ahí los estados-nación, como los conocemos, pues todavía esos tienen mucho más que aprender. Y yo, escuchándoles a ellos y ahora escuchándote a ti, quería, digamos, compartir con vosotros que a pesar de que tenemos muchísimo que hacer, creo que el movimiento que se ha creado a nivel local y subnacional, digamos, incluso a nivel internacional, es muy potente porque el ejercicio, ese ejercicio de tenerlo tan cerca y de estar viendo con pocos recursos cómo hacerlo, hace que se haya avanzado mucho más, sobre todo en esa parte de cómo lo pensamos en la calidad. Y yo creo que, y además yo no tengo la sensación yo misma de haber transmitido que a la gente no le importa la información, yo no sé vosotros, pero lo que sí que es verdad es que quizá la información a lo mejor que se accede hacia, estaba pensando, hacia un gobierno local o subnacional, en el fondo la ciudadanía tiene como una cierta sensación de más acceso. Sin embargo, yo estaba pensando, si hubiésemos sentado aquí a representantes de los ministerios, los discursos hubiesen sido muy diferentes. Si nos vamos, yo lo que conozco más a los ministerios de España, aquello, intentar encontrar algo es muy complicado, es muy galimatías, es la maquinaria del Estado, pero hay muchísimas reclamaciones, como tú dices, de información que se hacen al Consejo de Transparencia, Buen Gobierno, y que, aunque con sus defectos en su configuración, están casi siempre respondiendo a favor del derecho al acceso a la información, incluso abriendo muchos recursos administrativos. Así que yo comparto contigo que sí, la ciudadanía tiene mucho interés y sí se están produciendo, sobre todo en ese mecanismo de pedir. Efectivamente, el silencio negativo no nos vale y además se están generando una serie de precedentes, yo creo que muy interesantes porque van a configurar jurisprudencia. Esto se me ha puesto en rojo porque ahora sí que yo me he tomado la licencia de la moderación. ¿Queréis hacer alguna reacción al respecto? Bueno, bai, nire aldetik bukatzeko, bai, egia da, guk aldundian ez dugu pentsatzen herritarrek ez dutela interesik informazio publikoan, baizik eta agian hobetzeko arlo bat ikusten dugu, ezta? Informazio publikoa beste lenguaje batean, beste hizkuntza batean, beste egitura batean, beste modu batean agian presentatu edo aurkeztu behar dugula. Eta zentzu horretan agian hemen aipatu dira, baina badaude beste ekimen batzuk, gobernu irekiko ekimen batzuk, eta igual erronka bat izan daiteke gardentasuna ekimen horietan tresna bezala sartzea, ez? Aurrekontu parte hartzaileak direla, edo open datako jakatoiak, eta hor dakagunean gizartearen zati bat hor datuekin gauzakin nahi dituzela, hor gardentasuna bultzatu beharko genuke, ez? Izan ere, hor bai segituan emaitza bat lortuko genukelako, ez? Jendearen aldetik interesa dagoelako parte hartzeko eta gauzak egiteko. Hori da pixka. Labur. Bai, baitxa, nire hitzetatik gulertua izan baldin bada, herritarrek ez dutela inongo interesik, edo interes oso gutxi dutela publikatzen ditugun, edo egiten dugunari buruz, esan ere asmoa. Nik esan nahi nuena da, ez dakit, igual gure burbuian egonda, pentsatzen dugula, herritarren interesako gauzak hauek izango direla eta oso bestelakoa direla. Ez dirala portalean sartzen, ero ez dutela galderak irrikitzen, baizik eta
bueno, igual eguneroko gestioan gauden hoi, harritzen gaituela zelolako galderak edo zelolako datuak diren gehien interesatzen zaizkienak. Bati jakinda zein da teknologia berrien erabiltzaile perfila eta gauza guzti horiek. Horretarako, aurrera pausuak emoten ari gara, zerbitzu kartak eratzen eta gardentasunekoa eratu beharko dugu, eratzen ari gara, eta horren barruan inkesta bat itxia, Eibartarreri inkesta bat itxia proposatuko dugu, gardentasun webgunetik kontsulta ditzazketen datuak argi baten azalduta dauzen iruditzen zaizkien, eta zer botatzen dute faltan, zer soberan, nola hobetu leike, ematen dugun informazioa, eginez ikasten da eta entzuteaz ikasteko gogoa dakago. Bien, yo comparto con Ana y sin ánimo de responder el aporte que bien hacen desde el público. Claramente nosotros también como gobierno tenemos un sistema de acceso a la información pública que es usado por ciudadanos, pero nuestra estadística dice que de los 3 millones, casi 400.000, 500.000 personas que somos en nuestra provincia, el 80% del tráfico que viene a nuestros sitios web tiene que ver con el portal de trámites y servicios. Es decir, que la ciudadanía simplemente usa el portal para realizar trámites más que para demandar información. Ese es un dato que nosotros teníamos y justamente lo que hicimos con el laboratorio es empezar a trabajar no solamente con instituciones, sino también con ciudadanos, como decía antes, para poder hacer una interpretación de eso que tal vez no se usa porque no se comprende, o tal vez no es necesario, o tal vez estamos brindando información, como decía Ana hoy, de la publicación de sueldos, y no es algo que nosotros aspiramos como gobierno, pero tal vez no es algo que a la ciudadanía le interese. Entonces, en ese trabajo de conjunto han salido cosas muy potentes como para poder empezar a trabajar con los datos, y ha tomado que los conjuntos de datos e información que el gobierno tenga ahora tienen otro color y empiezan a tener un asentamiento sobre casos concretos. Tenemos ciudadanos que han pedido, por ejemplo, la explotación del presupuesto provincial hasta el mínimo detalle, cosa que nunca habíamos tenido publicada de esa forma, y lo que hemos logrado gracias a un par de asociaciones civiles que se acercaron es tener una explotación donde alguien pueda trazar desde dónde se puso un centavo del presupuesto provincial hasta qué obra fue a parar, es decir, cómo se puede trazar de una punta a la otra. Entonces creemos que esa interacción con ellos ha redundado en una mejora para esa información que desde el gobierno queremos exponer. Bueno, pues sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer para mí compartir la mesa con vosotros, haber aprendido, como siempre, en estos espacios de todo lo que hemos venido debatiendo, de conocer nuevas experiencias, de conocer a nuevas personas, de generar complicidad. Yo creo que tenemos un reto, las instituciones y la ciudadanía, porque todos los que estamos también en las instituciones no dejamos de ser ciudadanos, tenemos un reto que se llama el desarrollo sostenible, el nuestro y el de las generaciones que vienen. Esta tarde se va a hablar de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Me queda la tentación de preguntaros a todos quién de vosotros conoce qué es la Agenda 2030, pero no os voy a poner en ese brete. Simplemente creemos que esta agenda pone por primera vez una agenda internacional que es un plan para todos, pone el foco en la importancia que tiene las sociedades justas, igualitarias, con instituciones que estén libres de corrupción, que sean abiertas, que sean participativas y que sean inclusivas. Sin instituciones de este tipo no vamos a lograr un desarrollo sostenible, así que tomémoslo muy en serio, que tenemos mucha tarea por delante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juana, Diego, Ana eta Eritz.
Eta, bueno, egunaren lehenengo zatiari amaitutzat emango diogu, orain atsedenaldia izango dugu bazkaltzeko, goiko pisuan, 5. solairuan, igogailutik, botoian dago paper bat, paper hori sakatu, ¿vale? Igotzeko. Como decía, vamos a hacer un descanso de 1 hora más o menos para comer. A las 3:30 en punto me gustaría que estuviéramos todos sentados porque ya sabéis que vamos con un poquito de retraso. Así que al 5.º piso hay que ir. Hay un papel encima del botón, pulsáis el papelito y subir al 5.º piso. Mila esker guztiei.